Muy bien, iniciamos la grabación de un nuevo grupo de temas en nuestro curso de Economía Política 2. Em, Seguimos en la discusión de las teorías de la crisis, ¿no? Pero ahora vamos a abordar un nuevo tema dentro de las teorías de las crisis que tiene que ver con las crisis por sobreproducción, ¿ya? Pero las vamos a estudiar desde un enfoque de sectores y un enfoque de ciclos, ¿ya? La sobreproducción es uno de los conceptos más célebres de Marx. Bueno, tiene algunos conceptos célebres Marx, y la sobreproducción es uno de ellos. Sí, entonces en estas clases, en los videos que vienen, mejor no me adelanto a saber cuántos videos son, porque siempre digo un número y después crece el número, así que mejor no voy a decir cuántos. Pero en los videos que vienen, incluyendo el de hoy, vamos a tratar de ver este tema, pero desde una perspectiva igual, ¿no? De un modelo que trata de darle un poco más de rigurosidad al concepto, ¿no? Porque si no, a veces las discusiones son muy ambiguas al respecto. Muy bien, entonces, sin perder mucho tiempo, vamos a discutir algunos aspectos preliminares respecto a esta noción de la sobreproducción, ¿ya? Entonces, em, tanto en el tomo 2 como en el tomo 3 del Capital, e incluso a veces en el tomo uno, pero yo diría que el tomo 2 sobre todo, ¿no? En el tomo 2 del Capital, Marx plantea varias intuiciones sobre lo que podemos entender como la posibilidad de crisis por sobreproducción, ¿ya? Recuerden que las crisis, en términos muy generales, sí, esto ya lo hemos visto antes, pero no está por más repetir. Cuando hablamos de crisis, se suele entender como la interrupción temporal de la reproducción del capital, o sí, del capital, en definitiva. Interrupción temporal, sí, de la reproducción del capital, de la reproducción del capital. ¿Ya? Recuerden que cuando hablamos de reproducción nos referimos a ese proceso de volver a crear una y otra vez las condiciones materiales y sociales para que el capital siga existiendo. Entonces, en una crisis, ese proceso de repetir una y otra vez la reproducción, el volver a crear, ¿no? Las condiciones materiales y demás para que el capital exista, se interrumpe de forma temporal, ¿ya? Entonces, Marx plantea algunas intuiciones para decir que puede haber interrupciones en la reproducción del capital a causa de este fenómeno que llamamos sobreproducción, que por cierto, Marx, al igual que muchos otros fenómenos, no es que le puso un nombre formal, pero dejó algunas ideas como las siguientes, ¿no? Por un lado, hay una contradicción en que el capitalismo empuja una mejora continua de las fuerzas productivas. O si queremos verlo en términos un poco más actuales o en términos más de la economía convencional, mejora la productividad, mejoran las condiciones de producción, mejora la técnica, la tecnología, y todo eso hace que cada vez tengamos condiciones productivas más avanzadas, ¿no? Entonces el capitalismo está en una pugna permanente por mejorar y mejorar las condiciones de producción, ¿sí? Y la ampliación de la producción, eso sí, claro, obviamente que solo con fines de lucro, ¿no? Porque ese es el final o uno de los objetivos del capitalismo, de los capitalistas, obtener ganancias. Sabemos que la mejora de las condiciones de producción no es con el propósito de eso, de satisfacer las necesidades de consumo, la subsistencia de las poblaciones, no, o sea, el primer objetivo es obviamente el lucro. Si a través del lucro se satisfacen necesidades, bueno, está bien, es parte de, pero el lucro es el objetivo central, ¿no? Y también esta mejora continua y permanente está presionada por la competencia capitalista, ¿ya? Entonces, los capitalistas se ven presionados a mejorar las condiciones de producción en parte porque entran en competencia con otros capitalistas, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que esta es una intuición que no necesariamente siempre es real, ¿no? Porque sí hay casos en donde el capitalismo se ha quedado estancado y no ha hecho mejoras muy importantes en la producción. Pero asimismo, en donde hay más competencia, ha habido cierta tendencia a que la producción mejore más, ¿no? Un ejemplo típico es la tecnología a través, digamos, de los celulares. Entonces, a través de los celulares que hemos visto, que las empresas han ido compitiendo unas con otras y la mejora tecnológica ha sin duda superado las expectativas que se podían pensar hace algunos años, ¿no? Hace 15 o 20 años, les juro que no nos imaginábamos que íbamos a tener computadores básicamente en forma de celular en nuestras manos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, nadie aquí niega,
¿sí? Y el propio Marx incluso lo reconocía que el capitalismo es un modo de producción que revoluciona la tecnología, las condiciones de producción y demás, ¿ya? Entonces eso no se niega, es real, claro, con fines de lucro. Pero por otro lado, y aquí viene la contradicción, muchas veces los trabajadores enfrentan una limitada capacidad de consumo, ¿sí? Tanto por el pago salarial bajo como también por la presión del ejército laboral de reserva, ¿ya? Recuerden ustedes de clases pasadas, especialmente cuando estudiábamos los ciclos al inicio, el modelo de Goodwin. Recuerden que el modelo de Goodwin era un modelo de ciclos que tenía una relación directa entre la participación de los trabajadores y la tasa de empleo, ¿sí? Em, y en particular teníamos una ecuación que más o menos decía que el salario real, voy a ponerlo en palabras, no en fórmula, salario real era una función que depende de la tasa de empleo, ¿sí? Esto se recogía en una curva de Phillips. ¿Sí? Aquí va a volver a aparecer esta curva de Phillips. Pero hoy día quiero más bien captar primero la intuición. Entonces, ¿qué sucedía? Que mientras más alto era la tasa de empleo, se asumía que los trabajadores tenían mayor poder de negociación y podían pedir un aumento salarial más alto, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que esto sucede porque hay un desempleo que influye en la capacidad de los trabajadores de definir el salario o de pugnar o de pujar por el salario, ¿no? Porque ustedes saben que también los capitalistas entran en el juego. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una contradicción, ¿no? Mientras que por un lado el capitalismo está desarrollando y avanzando las fuerzas productivas y mejorando cada vez más las capacidades de producción, incluso los volúmenes de producción, y hasta tenemos obsolescencia programada y tanta cosa. Por otro lado, el capitalismo sigue generando límites al consumo de los trabajadores, ¿sí? Y no solo que crea límites al consumo de los trabajadores, sino que incluso ya sabemos que tiende a generar un ejército laboral de reserva a través del cual hace que los salarios no crezcan tanto como de los trabajadores quisieran. Entonces ahí viene una contradicción, ¿no? O sea, por un lado mejoramos la producción y aumentamos el volumen de productos creados, pero por otro lado limitamos el consumo de los trabajadores. Entonces, tenemos, si quieren, esto se podría pensar en dos sentidos, ¿no? Esto de aquí, como la mejora continua de las fuerzas productivas y todo, podríamos pensarle como algo parecido, ¿sí? A, entre comillas, lo que podríamos llamarle como una sobreacumulación, ¿ya? O sea, ya vamos a ver más rigurosamente qué queremos decir por sobreacumulación, pero ahorita podemos quedarnos con esa intuición, ¿no? La sobreacumulación tiene que ver constantemente con esa posibilidad de que el capitalismo acumula y mejora la producción, ¿ya? Y por el otro lado, podemos pensar a esta otra situación, la de aquí abajo, como una suerte de tendencia al subconsumo. Subconsumo. Acumulación, ¿ya? Y una posible idea de subconsumo. Entonces, estas han sido las interpretaciones más comunes de la sobreproducción capitalista, ¿no? O que se ha dado un exceso en la acumulación, se da un exceso en la acumulación de capital, ¿sí? Que se le conoce como sobreacumulación y que le podemos vincular esta idea. O también tenemos la tendencia al subconsumo, que básicamente implica que los trabajadores reciben muy poco sueldo como para poder consumir todo lo que el capitalismo produce, ¿ya? Entonces, estas son las dos grandes ideas de la sobreproducción. Ya, y Marx, como les digo, dejó algunas intuiciones al respecto, ¿no? Son varias intuiciones, de hecho hay algunos textos que ustedes pueden leer, pero yo me voy a remitir a algunas ideas de Marx en el propio Capital, ¿no? Entonces, sobre todo en el tomo 2, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una frase de Marx que dice, la razón última de todas las crisis de sobreproducción, esto por si acaso es una nota mía, ¿no? Nota del autor, o sea, no es que Marx aclara lo que es la sobreproducción, pero bueno, dice, no, la razón última de todas las crisis reales siempre sigue siendo la pobreza y la restricción del consumo de las masas en contraste con la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas. O sea, esto es justo lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Por un lado, tenemos esta capacidad limitada de consumo de los trabajadores, de las masas, que es lo que estamos diciendo que esto se acerca a lo que podemos llamar subconsumo. Y por el otro lado, tenemos la tendencia a desarrollar la producción capitalista y de mejorar las fuerzas productivas, todo lo que podríamos asociarle a la sobreacumulación, ¿ya? Verán que no estamos dando una definición formal,
Y el mismo Marx dio una definición formal al respecto. Estamos dando ideas, nada más, ¿no? Ideas. Pero se puede ver que es una contradicción, ¿no? O sea, por un lado, los trabajadores tienen limitada capacidad de consumo, por otro lado, el capitalismo tiene una enorme capacidad de producir más y más y más, ¿ya? ¿Cómo enfrentar este problema, no? Ahorita mismo se me ocurre, recordando sesiones anteriores, especialmente el tema de la financiarización, podríamos pensar en el crédito, ¿no? A través del crédito, los trabajadores pueden aumentar su capacidad de consumo y de esa manera ya no tendríamos tanta tendencia al subconsumo. Pero recuerden que el crédito tiene en cambio la particularidad de que a través de la tasa de interés se puede aumentar la explotación a los trabajadores, ¿no? No necesariamente extrayéndoles recursos hoy, pero sí mañana, ¿no? Entonces, el crédito puede de cierta manera influenciar en esta tendencia, pero no es que necesariamente la limita o la evita, ¿no? ¿Por qué? Recordemos la crisis del 2009, ¿no? La crisis financiera del 2009, ¿qué sucedió? En efecto, fue una crisis en donde al inicio muchos trabajadores recibieron créditos excesivos para comprar aquello que su salario no les permitía, ¿no? Veamos otra idea de Marx igualmente, ¿no? Esta igual es del tomo 2. Dice, al desarrollarse la producción capitalista, la escala de la producción se determina en grado cada vez menor, ¿sí? Se determina en grado cada vez menor por la demanda directa del producto y en grado cada vez mayor por el volumen de capital del que dispone el capitalista individual. ¿Ya? Entonces vemos esta primera idea. Según Marx, a medida que el capitalismo avanza, que es esta primera parte, ¿no? A medida que el capitalismo avanza, resulta ser que la producción cada vez depende menos de la demanda directa, ¿sí? O sea, el avance del capitalismo hace que la demanda, o sea, la producción, ¿sí? Producción depende menos de la demanda. Ya, las decisiones de producción se refiere esta idea, ¿no? O sea, los capitalistas cada vez definen menos la producción según Marx, ¿no? No estoy diciendo que sea 100% real esto, ¿no? Solo digo que según Marx sucede esto, la producción depende menos de la demanda directa, según él, y depende cada vez en grado mayor del volumen del capital del que dispone el capitalista individual. O sea, producción depende menos de la demanda y depende más de la propia acumulación. Entonces aquí pueden ver que Marx como que nos dice, el capitalismo a medida que avanza se preocupa más de producir para mantener la acumulación de capital que por el hecho mismo de satisfacer la demanda, ¿ya? Y sigue, ¿no? Por la tendencia del capital a valorizarse, o sea, ganancias, y la necesidad de que su proceso de producción sea continuo y se extienda. Miren, la continuidad de la producción capitalista. Entonces aquí que vemos que Marx nos dice que, bueno, más importante que satisfacer la demanda es garantizar que el capitalismo va a seguir generando ganancias, va a seguir generando acumulación y va a permitir que se extienda incluso la acumulación, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, que en el capitalismo cada vez es menos importante la demanda como fin último de la producción, o sea, no nos interesa satisfacer necesidades, sino que lo que interesa es mantener el proceso de acumulación capitalista, ¿ya? Claro, eso tampoco puede significar que nos olvidamos de la demanda, ¿no? Sino que tiene menos influencia, ¿no? Claro, recuerden que Marx escribe esto en el 80, bueno, publican esto en el 85, Marx muere en el 83. Recuerden que el tomo 2 se publica después de que Marx muere, ¿no? Pero estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Ya sabemos que mucho después la demanda sería mucho más peculiar, ¿no? Incluso se puede influenciar a través de la publicidad y otros factores. Y obviamente la demanda sí tiene un papel muy importante en los precios, ¿no? O sea, sabemos eso, ¿no? Pero bueno, veamos qué más dice Marx. Dice Marx con ello, con todo este proceso, ¿no? Crece necesariamente en cada ramo particular de producción la masa de productos que se encuentra como mercancías en el mercado o que busca salida. Crece en la masa de capital, fijada durante más o menos tiempo bajo la forma de capital mercantil. Se acrecienta pues el acopio de mercancías. Esta parte me interesa muchísimo. Entonces, miren lo que dice Marx. Esta desconexión, podríamos usar esa palabra, ¿ya? Esta desconexión entre la demanda y los deseos de seguir acumulando termina provocando que tengamos un montón de productos que salen al mercado, ¿sí? Y que terminan siendo guardados. Quedamos en el acopio de mercancías. O sea, Marx nos está dando una idea de que hay cierto tipo o cierto grupo de mercancías que salen, ¿no? Como resultado del aumento total y creciente de la producción,
pero ese aumento de la producción no siempre logra conseguir su venta. Entonces, quedan un montón de productos que salen al mercado, pero que no logran venderse. Por eso es que el capital se queda en la forma mercantil. Recuerden que en la forma mercantil es la mercancía, o sea, es como el producto listo para venderse, pero que aún no se vende, ¿no? Y si es que no se vende, queda en el acopio, ¿ya? Entonces, Marx nos está dando esta idea de precisamente la noción de sobreproducción, ¿no? O sea, una producción excesiva en donde las mercancías no logran venderse, y si no se logran vender las mercancías, ya tenemos problemas. Es obvio esto, ¿no? O sea, si no se venden las mercancías, ¿cómo los capitalistas logran generar las ganancias? Logran obtener las ganancias. No pueden. Y todo el proceso se puede interrumpir. Pues como pueden ver, hay varias nociones de Marx para hablar de la sobreproducción. Aquí apenas destaco dos. Hay varios autores que han recopilado algunas ideas de Marx. Sí, de hecho, me permito hacer un poco mención de un trabajo no muy antiguo de Rolando Starita. Él es un autor argentino bastante bueno, marxista muy bueno, que tiene unas cuantas nociones bien claras, ¿no? Que permiten dar luces sobre varios conceptos de Marx. Y él tiene algunos textos muy buenos sobre la sobreproducción. Aquí tienen, por ejemplo, este Marx y la tendencia a las crisis de sobreproducción. ¿Ya? Entonces, este texto me gusta porque aquí Rolando hace una suerte de resumen de algunas nociones de Marx, ¿sí? Entonces, aquí él recoge algunos conceptos de Marx, incluso recoge citas del Capital y etcétera, ¿no? Este es un texto, aquí hay otro texto también de Rolando mismo sobre producción, subconsumo y la lectura de Marx por Paul Suisi. Un poco vamos a hablar de Suisi en nuestras clases también. Entonces aquí ustedes tienen igual, ¿no? Algunas ideas de Rolando que vale la pena leerlo, ¿no? O sea, es una recomendación, no es obligatorio para nuestro curso, pero les recomiendo full porque ahí van a encontrar muchas más intuiciones del mismo Marx, ¿no? Al respecto. Bien, continuemos. Entonces, si bien estas y otras, no pongamos aquí, ¿no? Estas porque no son las únicas, ¿no? Estas y otras intuiciones brindan ideas respecto a la sobreproducción, ¿sí? Sí, es bien claro, ¿no? O sea, la demanda está limitada porque los trabajadores tienen una limitación salarial y los capitalistas, en cambio, siguen acumulando, etcétera. Sin embargo, hay que aclarar que no existe una definición estándar, ¿ya? Cabe aclarar eso, o sea, todavía no tenemos una definición estándar y única de qué es la sobreproducción y cómo entenderla, ¿ya? Incluso, no hay muchos trabajos, sí, no son muy abundantes, los intentos de interpretar analíticamente a la sobreproducción. ¿Qué me refiero con interpretar analíticamente? O sea, ya a través de modelos, ¿sí? Ahora, pues sí, ¿por qué necesitamos modelos para entender la sobreproducción? Precisamente para no estar en ambigüedades diciendo, bueno, la sobreproducción creo que es, porque si se fijan, Marx da ideas, pero Marx no nos da una definición clara, ¿no? En cambio, si nosotros ya tenemos incluso un modelo, o por lo menos una interpretación más rigurosa, por lo menos sabremos de qué estamos hablando, discutiendo, ¿no? Porque el vínculo entre demanda y producción es muy complejo. Ya van a ver en este modelo que es complejo, o sea, no es tan simple decir, ok, la demanda está limitada por los salarios y la producción crece por la acumulación y se acabó. No es tan simple. ¿Por qué no es tan simple? Porque nosotros ya sabemos a través del modelo de Goodwin. Sí, nosotros ya tenemos esta idea que a través de Goodwin hay una relación cíclica entre el empleo y la participación de los trabajadores en el producto. Creo que estaba así, V, donde recuerden, esta era la participación de los trabajadores en el producto y esta era la tasa de empleo. Entonces, hay etapas del ciclo, al menos según la interpretación de Goodwin, en donde resulta ser que los salarios crecen. O sea, no siempre los salarios caen en el capitalismo, sino que pueden crecer. Entonces, ¿qué significa eso? Que no siempre la demanda de los trabajadores a través de los salarios está cayendo. A veces puede ir aumentando. Entonces, la pregunta es si la sobreproducción también existe cuando estamos en la fase de crecimiento de los salarios o qué tipo de sobreproducción hay. Entonces, esa es la complejidad que hace que nosotros requiramos de una visión más analítica de la sobreproducción, ¿no? Y para colmo de males, no hay muchos trabajos que tomen en cuenta el contexto sectorial y los ciclos. Lo de los ciclos ya vimos ahorita.
Con el contexto sectorial a que nos referimos, lo de siempre, ¿no? Recuerden que Marx estudió mucho la división de la economía capitalista entre el sector uno y el sector 2, ¿no? Recuerden que el sector uno produce medios de producción y el sector 2 produce medios de consumo. Entonces, ¿qué sucede? Que sí, el sector uno produce medios de producción, máquinas, por ejemplo, tal vez este sector está menos afectado por el consumo trabajador que el sector 2. ¿Sí? Recuerden que incluso cuando nosotros hacíamos modelos sectoriales, teníamos el supuesto de que, por ejemplo, los trabajadores solo consumen. Entonces, los trabajadores en nuestros modelos tienen más impacto en el sector 2. En cambio, el sector uno, que produce máquinas, ¿qué tan afectado está por los salarios? ¿Ya? Entonces, no es fácil de responder esto de forma inmediata, ¿no? Porque si los salarios bajan, es de pensar que, bueno, baja el consumo. Pero ¿y qué pasa con la producción de máquinas? ¿Sí? Porque si los salarios bajan, los capitalistas pueden esperar mayores ganancias y tal vez esas ganancias les permiten producir y vender más máquinas. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que sea necesario tener una interpretación más completa de la sobreproducción. Como les digo, no hay muchos trabajos al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? De que pese a que no hay muchos trabajos y todo, al final las discusiones quedan entrampadas en narrativas ambiguas. O sea, yo he visto muchos autores que terminan aceptando la sobreproducción como cualquier cosa, ¿no? Incluso hay algunos que dicen que la sobreproducción es la causa última de las crisis y el capitalismo se cae, se hunde y todo por la sobreproducción. Pero si no tenemos una idea clara de qué es sobreproducción, estamos en esa ambigüedad, ¿no? ¿Qué más? Que estamos súper limitados de construir teorías analíticas sobre la complejidad y las crisis del capitalismo. Esto ya lo sabemos, ¿no? O sea, ustedes ya han visto que el capitalismo es súper complejo, ¿sí? O sea, si algo quiero que se lleven de estas clases como idea y de todos los videos que están grabados es que el capitalismo es una forma muy compleja de organizar la producción que no es simple y llanamente de pensar que cualquier crisis llega y lo hunde, ¿no? Hay muchas formas de crisis, pero también hay muchas formas en las que el capitalismo como que se recompone de las crisis. Aquí juega de nuevo un rol clave el ejército laboral de reserva, los desempleados y subempleados. Entonces, esa complejidad hace que si nosotros nos quedamos con una idea de sobreproducción muy vaga, no podamos ir más adelante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay algunos autores, por ejemplo, Sherman o Basu, son apenas dos autores que, de algunos, ¿no? Que plantean que la sobreproducción debe interpretarse tomando en cuenta la dinámica cíclica, ¿sí? O sea, lo que hemos estado estudiando, colegas, todo esto de los ciclos y demás, eh, es importante porque nos da un marco de referencia para entender nuevos fenómenos como este de ahorita, el de la sobreproducción. Y repito, no hay autores que tratan de estudiar eso, ¿no? Y es más, el propio Marx, y esto es algo bien peculiar, el propio Marx como que sí tenía la idea de esto, ¿verdad? O sea, ustedes saben que Marx, esto lo vimos al inicio del curso, Marx tenía esa idea de construir una interpretación matemática de las crisis, ¿sí? Recuerden que esto lo dijo en una carta a Engels, si no me equivoco, creo que en 1873, algo así fue, ¿ya? Para refrescarles un poco la memoria, ¿no? Vamos a la página web de nuestro curso, vamos un momentito a, creo que está en temas selectos. Marx, denme un segundito, por aquí debe estar, un poco más arriba, disculpe, aquí está, debe estar aquí. Marx, en sus reflexiones, ¿no? Con Engels sobre las crisis, él, recuerden, en una carta, que está por aquí, está esa carta, aquí está, sí, 31 de mayo de 1873. Recuerden que Marx tenía este propósito, ¿no? Determinar matemáticamente, partiendo desde, bueno, el análisis de los precios, según él, las leyes esenciales de las crisis. Y no lo logró, ¿no? Sabemos que falló, ¿no? No lo alcanzó la vida, no lo logró. Pero Marx tenía claridad de que, por ejemplo, ¿no? La sobreproducción es un fenómeno que no puede entenderse aislado del ciclo, ¿ya? Esto es lo que le vuelve súper difícil a este tema, ¿verdad? No les voy a mentir, esta es una de las clases que más me ha costado preparar de toda mi vida académica hasta ahora, porque ¿cómo combinar el ciclo con la sobreproducción? ¿Ya? Entonces vamos a ver ahorita la siguiente intuición de Marx,
que nos dice eso, ¿no? O sea, nos dice que todo está interactuando con todo, ¿no? O sea, Marx, creo que él sí tenía la conciencia de que el capitalismo es súper complicado y creo que por eso es que al final de su vida se dedicó a estudiar matemáticas diciendo, no, esto es tan complicado que necesitamos una herramienta más poderosa para entenderlo, más allá de lo que hemos logrado. Y claro, Marx no pudo, pero por lo menos dejó las ideas, ¿no? Entonces miren lo que dice aquí Marx. Decir que las crisis provienen de la falta de un consumo en condiciones de pagar, ¿sí? De la carencia de consumidores solventes es incurrir en una tautología cabal, ¿ya? Entonces esto como que parecería hasta medio, no sé si contradecir o como que irse en contra de lo que dijo al inicio, ¿no? Esto es típico de Marx, ¿no? Unos fragmentos dicen una cosa, otros fragmentos parecen irse en contra, ¿ya? Parecen, no es que se parecen. Entonces, ¿por qué? Porque miren lo que dice aquí Marx. Dice Marx, decir que las crisis son un problema de consumo, ¿sí? Falta de consumidores solventes es no decir nada, o sea, porque es una tautología, es decir, ya sabemos que eso es verdadero, o sea, esto es verdadero por defecto, ¿ya? O sea, no aporta nada nuevo, dice. De hecho, ¿qué más dice Marx? O sea, primero aquí Marx pone en duda el tema de el subconsumo, ¿sí? Lo pone en duda. ¿Qué más dice? El sistema capitalista no conoce otros tipos de consumo que los que pueden pagar. ¿Ya? Esto es bien poderosa esta idea. Dice, ya en el mundo práctico, en el capitalismo, el consumo que conocemos es el consumo que paga. Esto tiene que ver, se podría acercar a la idea de demanda efectiva de Keynes. Sí, por eso es que algunos autores dicen que la idea de sobreproducción de Marx por subconsumo se puede acercar a nociones keynesianas, ¿no? O sea, se podría acercar a nociones keynesianas o si no, si queremos, a las nociones más bien de Michel Kalecki, ¿ya? Kalekianas, ¿ya? Kalecki y Keynes fueron economistas que vivieron en épocas parecidas, y si bien Keynes fue el que se volvió famoso y todo, Kalecki en las mismas temporadas escribió una obra, algunas obras, que decían algo parecido que Keynes y muchos dicen que hasta lo hizo mejor, porque Kalecki se usaba modelos y él se explicaba muy bien. Keynes eran puras especulaciones y todo intuitivas, ¿no? Kalecki era más, de hecho Kalecki era más marxista incluso. Kalecki medio marxista y escribió cosas mucho más con modelos y todo. Pero el caso es que Kalecki y Keynes tienen mucha cercanía en el tema de la demanda, ¿no? Y en el tema de su consumo. Entonces, algunos tratan de vincular a Marx con ese tema, pero Marx, como ven aquí, dicen, bueno, pero a la final, el único consumo que existe es el consumo que paga, exceptuando, dice, bueno, ciertas formas de consumo, su forma pauperis, o sea, de los propios indigentes o de los ladrones, pero bueno, ya esos son casos excepcionales. O sea, en general, según Marx, el capitalismo como tal solo conoce consumo de quienes pueden comprar, ¿ya? Luego dicen que las mercancías sean invendibles significa únicamente que no se han encontrado compradores capaces de pagar por ellas y por tanto consumidores, ya que las mercancías en última instancia se compran con vistas al consumo productivo o individual. Ya. O sea, como que Marx dice, bueno, si no vendemos las mercancías es porque no encontramos compradores, ¿ya? Pero es medio obvio, ¿no? O sea, por eso es que Marx habla de una tautología, dice, bueno, esto es verdad, pues, es obvio, no solo que es verdad, es obvio, ¿ya? Pero esto no me da una claridad de por qué vienen las crisis, ¿sí? Entonces es bien interesante esto porque Marx como que nos pone a dudar de lo mismo que tenía al inicio, ¿no? Si Marx por un lado dice, la causa de todas las crisis, al menos las de sobreproducción, tienen que ver con limitaciones de consumo, y vuelta acá Marx dice, no, es que esto es una tautología, no, es obvio, no aporta nada nuevo, ya nos deja pensando, ¿no? Pero ¿qué más dice Marx? Sigue el mismo fragmento, ¿no? Es el mismo fragmento de acá arriba, ¿no? Es el mismo de acá. Entonces, ¿qué dice Marx luego? Pero si se quiere dar a esta tautología una apariencia de fundamentación profunda, diciendo que la clase obrera recibe una parte demasiado exigua de su propio producto o un salario bajo, y que por ende el mal se remediaría no bien recibiera aquella una fracción mayor de dicho producto, ya, entonces antes de continuar, ¿qué dice aquí? A ver, si queremos decir que, bueno, vamos a darle fundamento a esta obviedad, ¿sí? O sea, Marx dice esto es obvio. ¿Por qué, verán? ¿Por qué es obviedad? ¿Por qué Marx está aquí yendo en contra de la idea de del subconsumo? Porque hay un detalle, vean. Si hay subconsumo, estamos en una época de subconsumo, la respuesta al subconsumo parece bien obvia. ¿Cuál sería? Aumentar el ingreso a los trabajadores.
Entonces, en realidad no es tan loca la idea de Marx. ¿Qué es lo que dice? A ver, si nosotros cometemos el error de creer que el subconsumo lo define todo, entonces alguien podría decir, bueno, démosle más dinero a los trabajadores y con eso nos quitamos la crisis, ¿sí? Entonces, es como hablar de las políticas keynesianas de estímulo de la demanda. Recuerden, ¿no? Las interpretaciones más simplonas de Keynes han sido esas en donde se dice que, bueno, para salir de una crisis hay que estimular la demanda, ¿no? La demanda agregada. O sea, si tenemos una crisis, hay que hacer un estímulo, un aumento de la demanda agregada para salir de la crisis. Claro, en la época de Marx está pensando él en los trabajadores, ¿no? Pero en las versiones modernas macroeconómicas, ¿qué sería? Estimulemos la demanda agregada, por ejemplo, con más gasto del gobierno. Aumentamos el gasto del gobierno y con un mayor aumento del gobierno, del gasto de la participación del gobierno en la economía, aumenta la demanda agregada y salimos de la crisis. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que afirma esto, ¿no? Y bueno, es su visión. Entonces Marx justamente está tratando de, me parece, ¿no? Me parece que está tratando de atacar esta visión. Decir, no basta con aumentar la demanda agregada, ¿ya? Pero claro, él lo está viendo desde el lado de los trabajadores y los salarios, ¿no? ¿Sí? Porque miren lo que dice aquí. El mal se remediaría supuestamente no bien recibiera aquella una fracción mayor de dicho producto. O sea, Marx nos está diciendo, claro, si el problema fuera de demanda agregada, solo hay que darles más participación a los trabajadores en el producto para que salgan de la crisis, porque habría más demanda, ¿ya? No bien aumentará su salario, ¿no? O sea, listo, solo hay que subir salarios y con eso salimos de la crisis. Entonces, miren lo que dice Marx luego y creo que esta es la parte, esta es la genialidad de Marx, ¿ya? Marx dice, pues, bastará con observar que invariablemente las crisis son preparadas o son anticipadas por un periodo en que el salario sube de manera general y la clase obrera obtiene realmente una porción mayor de la parte del producto anual destinada al consumo, ¿ya? Este de aquí, este pedacito de aquí, ¿sí? Es una de las tantas razones por las cuales yo le guardo mucho respeto a Marx, aunque a veces se ha equivocado y se ha equivocado feo, ¿no? Ya saben que yo no le tengo ningún culto a Marx, pero en este punto yo sí reconozco que es una genialidad de Marx decir, a ver, sí, hay subconsumo porque los trabajadores reciben una menor parte del producto, pero no nos olvidemos que también hay etapas, ¿sí? Hay etapas en donde más bien el salario sube. ¿Sí? Entonces aquí Marx dice, a ver, sí, pensemos aquí por eso les puse, no es tan inocente está el gráfico, este es justamente los ciclos de Goodwin. ¿Sí? Ustedes ya saben, los ciclos del modelo de Goodwin. En los ciclos del modelo de Goodwin, nosotros sabemos que hay una etapa en la que la participación de los trabajadores en el producto es baja. Sí, es baja. Está por debajo de U estrella, que es el punto de equilibrio es el punto de equilibrio, ¿no? Entre comillas, porque en realidad la trayectoria es cíclica y recuerden que nunca se cae en ese punto, ¿no? Al menos en el modelo de Goodwin pasamos en ciclos permanentes. Entonces, sí, tenemos una etapa de subconsumo, ¿ya? Entonces, las visiones más simples de la economía podrían decir, bueno, para salir de la crisis, démosle más recursos a los trabajadores, eso va a aumentar la demanda agregada y salimos. O en versiones más modernas, no necesariamente démosle más recursos a los trabajadores, pero sí expandamos el gasto del gobierno, porque el gasto del gobierno va a aumentar la demanda agregada y con eso salimos de la crisis. ¿Por qué? El efecto multiplicador, por ejemplo, ¿no? Si el gobierno gasta, habrá dinero que llegará a los trabajadores, ellos también gastarán y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Que está bonita esa idea, pero hay un problema. No nos olvidemos que en el mismo ciclo capitalista también hay una etapa en la que los trabajadores vuelta reciben un salario más alto, que es justo esto, dice, el salario sube, y en donde los trabajadores reciben una porción mayor de la parte del producto. O sea, podríamos llamarle un sobreconsumo, ¿ya? Entre comillas, ¿no? O sea, pensemos en los ciclos capitalistas de varias economías. Pongamos el caso del Ecuador, ya, solo para ejemplificar. Han habido etapas en donde los trabajadores han recibido salarios más altos y mejores niveles de consumo. Sí las ha habido. Y eso ha evitado que caigamos en crisis. A veces sí, a veces no. ¿Será que todas las crisis se pueden explicar solo por la demanda? Entonces, con este fragmento de aquí, Marx nos hace ver que él era consciente de que no podíamos quedarnos solo con el subconsumo,
porque resulta que también hay etapas en donde los salarios suben, ¿sí? Entonces, eso ya nos pone la cosa complicada, porque ahí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo mismo entendemos la sobreproducción? ¿Y cómo mismo entendemos las crisis? ¿Y cómo se da la sobreproducción en el ciclo? ¿Sí? Porque, claro, recuerden que el modelo de Goodwin no es un modelo de sobreproducción. Goodwin ni habla del tema, ¿sí? Goodwin ni habla del tema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender la combinación de todos estos factores en un solo modelo? ¿Ya? Pues, como pueden ver, la cosa es bien compleja, ¿no? Si quieren, esta clase es casi la síntesis de todas las cosas que hemos visto antes. ¿Ya? Tal vez la única excepción es del modelo norte-sur, ¿no? El modelo norte-sur, sí, bueno, era una historia diferente, era más bien era una aplicación de los sectores del modelo norte-sur. Pero esto, en cambio, ya es la pregunta, bueno, ¿cómo sintetizamos todo Marx? O bueno, no todo, porque aquí nos falta todavía una cosa, pero esas las mencionaré luego. ¿Cómo juntamos casi todas las ideas que ha dado Marx en un solo modelo? ¿Ya? Entonces, ahí está el reto, ¿no? Es decir, no basta con pensar que la sobreproducción como un problema de consumo limitado de los trabajadores, debido a que los propios ciclos capitalistas generan etapas en donde los salarios crecen, ¿sí? Y no se olviden que también en esas etapas también puede crecer el empleo, que es el modelo de Goodwin. O sea, en el modelo de Goodwin nosotros sabemos que hay etapas donde todo cae, pero también hay etapas donde todo crece. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empatamos eso con la sobreproducción? ¿Y cómo podemos entender ahí la crisis? Entonces ya nos surge una discusión más complicada, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, en respuesta a este problema, a esta complejidad, ¿no? Y estas intuiciones que deja Marx, a continuación vamos a estudiar justamente un modelo sectorial de ciclos y sobreproducción, ¿sí? Entonces vamos a estudiar un modelo sectorial que va a combinar el tema de los ciclos y el tema de la sobreproducción, ¿ya? Este modelo es un trabajo que yo escribí, ¿sí? Eh, no es la única alternativa, no es que yo, que bestia, soy el gran pensador que ya logró sacar esto, ¿no? Ya hay otros intentos, pero digamos que el que yo estoy armado, yo armé, está acoplado a lo que hemos visto en nuestro curso, ¿no? ¿Sí? Entonces, este Cajas y Jarros 2022 es este artículo que ustedes pueden encontrar en el sitio web de nuestro curso, ¿sí? Entonces, aquí en donde dice teorías de las crisis, desequilibrio sectorial y sobreproducción, en la bibliografía ya está incluido aquí este artículo el 19. Bueno, no estoy seguro, probablemente cambie la numeración dependiendo de cómo se actualice la página. Pero ustedes ya encontrarán este texto que dice Cajas y Jarros 2022, un modelo sectorial de ciclos y sobreproducción. ¿Ya? Entonces vamos a abrirle este un momentito, ya está ahorita para que ustedes revisen. ¿Ya? En este momento, el día de hoy, 14 de marzo del 2022, este artículo está en evaluación en una revista, ¿no? O sea, está siendo evaluado ahorita. Pero ustedes tienen aquí ya el artículo, ¿sí? Es un modelo sectorial de ciclos y sobreproducción, que el nombre es claro, ¿no? O sea, es un modelo sectorial, ya saben a qué se refiere. Sector uno, sector 2. Ciclos por Goodwin y sobreproducción por esta idea de Marx de que hay veces en donde el subconsumo sí es un problema, pero también hay etapas en las que, bueno, ¿qué mismo es el problema, no? Pero hay una desconexión entre oferta y demanda, o demanda y producción, ¿ya? Entonces aquí está el artículo, ya está listo para que ustedes lo revisen, ¿sí? Este artículo, créanme que es el que más me ha costado hasta ahora. Y es un artículo, bueno, es un artículo no tan grande, pero ya bastante ordenado. O sea, ya todo está ordenado. Como pueden ver, ahí están las ecuaciones, todo. Quiero mostrarles los resultados. Vamos a ver esto con calma, ¿no? Ya con el detalle que sea necesario, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero quiero mostrarles los resultados, ¿no? Entonces, al final, eh, vamos nosotros a encontrar que hay la posibilidad de encontrar ciclos, ¿sí? O sea, si quieren, esta es la síntesis de, repito, ¿no? Mucho de lo que hemos visto en clases, especialmente cómo el modelo de Goodwin puede empatarse en un mundo de sectores, sector uno y sector 2, y al mismo tiempo, cómo puede surgir esta posibilidad de que haya desconexión entre oferta y demanda, ¿sí? Entonces, eso es una cosa un poquito fuerte, pero bueno, ahí están ciclos, incluso aquí están unos ciclos medios complejos, y vamos a ir viendo todo eso, ¿no? Y aquí hay una interpretación cíclica que la vamos a aprender vamos a verla con calma, y ahí vamos a poder entender mejor la sobreproducción, ¿sí? Y bueno, hay unos anexos matemáticos que, bueno, verán, este artículo sí está súper demostrado, ¿no? O sea, no es como el modelo norte-sur.
En el modelo norte-sur que les presenté en videos anteriores, yo usé simulaciones numéricas, o sea, solamente simulaciones con números. Este no. Este artículo ya está demostrado matemáticamente que genera ciclos. O sea, ya están las demostraciones matemáticas de algunos teoremas para demostrar incluso. Pero obviamente eso no lo vamos a ver en clase, eso ya es material opcional, pero las ideas básicas del modelo las vamos a ver, ¿no? Entonces, una anécdota muy rápida. Este modelito, sí, este modelito, yo lo propuse hace años, cuando empecé mis estudios de posgrado. Em, y en mis estudios de posgrado yo dije, quisiera hacerle, yo me acuerdo, no le propuse a la gente con la que estaba ahí ese día, me estaban entrevistando, y yo dije, quiero hacer un modelo de sectores con los ciclos de Goodwin. No me acuerdo si hablé de sobreproducción, creo que no, pero sí hablé de ciclos y sectores. Y crisis, algo así fue. Y claro, no, creo que ni se me entendió la idea o no le expliqué bien que no me aceptaron ese plan, ¿no? Y realmente fallé y he fallado varias veces. Claro, no es que me dediqué toda mi vida solo a esto, ¿no? Me he dedicado a muchas cosas ya. Quienes sepan quién soy ya sabrán que, bueno, me he dedicado a muchos temas en economía. Pero este era uno de los grandes modelos que tenía ahí en pendientes en mi vida que no salía y no salía. Y al final ya salió. O sea, ahorita les juro que este es un esfuerzo muy fuerte que espero nos ayude a entender mejor el tema y que espero haga justicia a lo que Marx tenía en mente, ¿no? O sea, querer atinar a lo que Marx quería es bien difícil, pero digamos que vamos a intentarlo. Entonces, verán, ¿de qué se compone este modelo? Este modelo que vamos a ver, este modelo sectorial de ciclos y sobreproducción, es básicamente, para ponerlo en términos simples, la combinación de dos modelos, ¿sí? O de dos fuentes. Entonces, verán, por un lado, voy a utilizar, vamos desde el último, ¿no? Voy a utilizar el que ya conocemos, el modelo de ciclos de Goodwin. Ese ya lo conocemos, ¿sí? Buena parte de nuestro curso se basa en los modelos de ciclos de Goodwin. Entonces, obviamente que voy a continuar con eso. Entonces, tomo piezas del modelo de ciclos de Goodwin. ¿Ya? ¿Y qué aprovechamos del modelo de Goodwin? El surgimiento de ciclos distributivos por el poder de negociación de los trabajadores al momento de definir el salario real. O sea, de aquí voy a usar sobre todo la idea de la curva de Phillips. Sí, la idea de la curva de Phillips de salario real. Pero también me apoyo en un trabajo de Amitabh Haddad, ¿sí? Ya hablamos de edad en clases pasadas. Bueno, debo reconocer que también afectó mucho el hecho de que Amitabha fue mi profesor, entonces vamos a revisar también o utilizar este modelo sectorial de DAT, ¿sí? DAT tiene un modelo sectorial, o sea, con sector uno y sector 2, ¿no? A la Marx mismo. Y en ese modelo, él plantea un esquema para ver cómo se alcanza el equilibrio de corto plazo en una variable que se llama capacidad instalada, que vamos a ver, ¿sí? Pero la idea es esa, o sea, la idea es utilizar dos modelos, combinar dos modelos. Bueno, en realidad serían tres, ¿no? Marx mismo, los sectores de Marx, pero eso está implícito, ¿no? O sea, los sectores de Marx, este modelo de DAT y el modelo de Goodwin. Entonces, antes de empezar, quisiera presentarles este modelito de DAT, ¿ya? Así muy rápido, ¿no? Entonces, aquí en las lecturas también está ya este modelo de DAT, es un modelo ya viejito, ¿no? Del año 88, pero es interesante porque DAT, digamos que DAT en este modelo lo que trata de hacer es una combinación Marx-Kalecki, sí, Marx-Kalecki si se quiere, ¿no? O sea, podríamos decir Marx Keynes, pero yo creo que es más justo decir Marx Kalecki, ¿no? Entonces, este es el artículo de DAT, convergencia y equilibrio en dos sectores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos modelos de crecimiento, distribución y precios, ¿no? Entonces, es un modelo que, bueno, no hace falta que lo revisen, sí, ya podrán entender que este es un modelo un poco avanzado, ¿sí? Pero pese a ello, Marx, ¿qué digo? Perdón, Dat hace un análisis interesante, primero de una parte histórica, un poco la literatura, la cuestión de los modelos sectoriales, y después plantea dos modelos, Dat. El primer modelo es el modelo más cercano a Marx, según él, o sea, es un modelo más marxista, ¿sí? Y ahí él toma nociones de otro autor, Nikaido, que él también tiene un modelo sectorial, y empieza a analizar las condiciones que llevan al equilibrio, ¿no? Entonces, quiero mostrarles un poco las ecuaciones. Aquí está el modelo, ¿no? Entonces ahí está el modelo, hay algunas ecuaciones. Si lo leen con calma van a ver que se parece a muchas cosas que hemos visto en clase, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver una función de inversión y cosas así, ¿no? Entonces,
Y luego Amitabha llega a obtener los criterios que llevan al equilibrio en el modelo, ¿no? Entonces ahí está este primer modelito. Y luego habla Amitabha del comportamiento del modelo en el largo plazo. ¿Ya? Y luego habla de cómo el modelo converge. Ahora, el modelo que yo realmente uso no es ese, sino es el segundo modelo que plantea él, que es lo que él llama poder monopólico en el modelo, ¿no? Más que nada, DAT en este modelo lo que hace es plantear la posibilidad de que los capitalistas primeramente tienen precios no competitivos, o sea, los precios se definen de forma, ¿cómo les diría? Depende del poder de negociación, del poder de los capitalistas, ¿no? O sea, los capitalistas pueden decir, ok, el precio va a ser igual al gasto en salarios multiplicado por un margen, y este margen depende de el poder monopólico, ¿ya? O sea, recuerden que cuando hay un monopolio o un oligopolio, los precios ya no se definen libremente, ¿no? Sino que los precios quedan limitados según las negociaciones entre oligopolistas o según el criterio de maximización del monopolio. ¿Ya? Entonces ya los precios no son libres, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace DAT. Y luego, él construye un modelo, si ven aquí mismo dice, ¿no? Siguiendo un poco las nociones de Kalecki, ¿ya? Entonces, DAT sigue a Kalecki. DAT es muy cercano a las nociones de Kalecki, ¿no? O sea, él viene bastante de esa escuela. Bueno, DAT de hecho tiene muchos modelos de muchos estilos, pero bueno, y ahí va el modelo, ¿no? Entonces, ya este modelo lo vamos a ver porque el que yo tengo armado es muy parecido la primera parte a lo que él hace, pero en esencia es eso, ¿no? Es un modelo de sectores en donde se busca entender el equilibrio y como pueden ver aquí tienen el modelo de forma que pueden tranquilamente, si desean, leerlo, el original, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Es este artículo de DAT del año 88, convergencia y equilibrio en dos sectores. Y el modelo de Goodwin, bueno, es el modelo que ya conocemos más que bien, ustedes lo encuentran en crisis cíclicas. Aquí está Goodwin. A mí, como les he dicho tal vez en alguna ocasión, a mí me encanta el modelo de Goodwin porque es un modelo tan pequeño, o sea, son artículos de 5 páginas, pero es tan limpio, o sea, tan clara el razonamiento, ¿sí? Entonces, del modelo de Goodwin, lo que vamos a aprovechar sobre todo es esta ecuación, ¿sí? La ecuación salarial, que ustedes ya saben, ¿no? Este es el crecimiento del salario real y esta es la tasa de empleo, ¿no? Entonces, esta curva de Phillips es la que vamos a aprovechar nosotros para el modelo que vamos a presentar a continuación. ¿Ok? Entonces, tienen todas las referencias originales por si quieren profundizar o quién sabe en el futuro, entre ustedes o quien esté viendo el video, les dé el deseo de hacer algo mejor todavía, ¿no? Fuera genial que alguien, alguno de nuestros alumnos o personas que vean los videos en YouTube creen sus propios modelos, ¿no? Con mucho gusto. Si están en esas, me avisan para ver si podemos sacar cosas conjuntas o, bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí a entrar en detalle. Entonces empezamos a revisar este modelo sectorial de ciclos y sobreproducción, que repito, es como una síntesis de todo lo que hemos visto. ¿Sí? O sea, aquí vamos a meter todo lo que hemos visto, pero obviamente solamente vamos a ver aquello que nos ayuda para entender el fenómeno de la sobreproducción. No vamos a entrar mucho en los detalles matemáticos, pero al menos algunas ecuaciones sí vamos a ver, ¿no? Para entender el modelo. Muy bien. Entonces, este modelo sectorial de ciclos y sobreproducción se compone de 3 partes. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar estas 3 partes. Probablemente hoy día lleguemos a la primera parte, veamos si llegamos hasta la segunda o no, pero en los videos que siguen vamos a completar todo, ¿no? Entonces, la primera parte, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a ver el esquema inicial del modelo. Sí, vamos a ver cuáles son las ecuaciones del sector uno, del sector 2, y luego vamos a ver cómo se llega al equilibrio con distribución exógena. ¿Qué queremos decir con distribución exógena? Recuerden, una variable es exógena cuando no depende del modelo, sino que depende de factores externos. En nuestro modelo vamos a tener algunas variables importantes. La más importante, o una de las más importantes, va a ser la participación de los trabajadores. De hecho, como pudieron ver, el mismo Marx sabía que la participación de los trabajadores en el producto no necesariamente es constante. Hay etapas en las que crece o cae dependiendo del ciclo. Entonces, esta participación de los trabajadores en el producto, primero la vamos a asumir como exógena. O sea, vamos a decir, bueno, primero asumamos que los trabajadores tienen unos salarios constantes, ¿ya? Más o menos. Esto se va a parecer mucho a lo que hace DAT. DAT, en su artículo del 88, él asume, este que les recién les presenté, ¿no?
él asume que los salarios son constantes, ¿sí? Entonces, básicamente asumimos que el ingreso se mantiene exógeno, se distribuye de forma exógena. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de esto? La motivación es básicamente decir que la distribución no depende de los parámetros de corto plazo, ¿ya? Dat no es que se equivoca cuando hace esto, ¿no? Dat está bien, o sea, él hace eso porque su enfoque es de corto plazo. Y en el largo plazo él dice, bueno, la distribución de los trabajadores depende de otros fenómenos como la lucha de clases. Entonces, Dat no se mete en ese tema. ¿Ya? Entonces, la primera parte, o sea, la primera parte, si quieren, va a ser bien parecida al modelo de Dat. Por eso es que si quieren pueden leer a Dat, pero no hace falta porque el artículo que yo escribí es bien parecida a la primera parte, a lo que él hace. Más resumida, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo surge un equilibrio. Sí, vamos a ver cómo surge un primer equilibrio. Luego de eso, la segunda parte dice que es enfocado en el equilibrio de largo plazo y los ciclos, con distribución endógena. Entonces, miren la diferencia, ¿no? En la primera parte estamos asumiendo que la participación de los trabajadores no se mueve. En la siguiente vamos a asumir que ya, ahora sí se mueve. En esta segunda parte, por tanto, se replantea el modelo, asumiendo que hay una distribución endógena al estilo de Goodwin. O sea, Goodwin, recuerden, permite que la participación se mueve como ciclos. Y vamos a ver que incluso surgen ciclos, ciclos estables de largo plazo. Y lo peculiar, este es un modelo que va a darnos ciclos estables en 3 dimensiones. O sea, son 3 variables las que van a tener ciclos. Recuerden que Goodwin original son 2 variables. ¿Cuáles son las variables originales de Goodwin? Tasa de empleo y la participación salarial en el producto. Es lo mismo, ¿no? O sea, cuando vean participación salarial en el producto, es lo mismo que la participación de los trabajadores, porque sabemos que los trabajadores reciben el salario, ¿no? Entonces va a ser lo mismo, sino que es para cortar un poco el nombre. Entonces, esas dos en rojo son Goodwin. El elemento adicional que va a surgir es esto que le vamos a llamar la composición sectorial del capital, que ya es una variable que hemos estudiado en modelos anteriores, pero no está de más volver a recordar. Esta variable lo que va a decir es cómo se distribuye el capital entre el sector 1 y el sector 2, ¿sí? Entonces, como que hacemos un Goodwin ampliado para meter sectores, y la ampliación la recogemos a través del modelo de DAT, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la idea. Esas son las dos partes. Entonces, si quieren, es el marco teórico matemático, ¿no? O sea, ese es como para generar los ciclos. Y en la tercera parte, ahí metemos ya la discusión de la sobreproducción, ¿sí? Entonces, ahí ya metemos la discusión de la sobreproducción y podemos ya hacer una reinterpretación más rigurosa. O sea, podemos reinterpretar la sobreproducción tratando de recoger las intuiciones de Marx, pero ya en un modelo. O sea, como para decir, bueno, cuando decimos sobreproducción nos referimos a esto, ¿sí? Tomando en cuenta tanto la dinámica de la acumulación, tomó también la dinámica del consumo. ¿Sí? Entonces sabemos que tanto la sobreacumulación como el subconsumo son temas importantes de la sobreproducción, pero vamos a meterlas en el ciclo. O sea, todo esto sabemos que varía según la etapa del ciclo en la que estamos. ¿Sí? Y notando que el pleno empleo, sí, ya vamos a ver qué tipo de pleno empleo vamos a ver aquí. El pleno empleo es irrelevante. ¿Sí? Pero eso ya lo vamos a ver con calma. Entonces, esa es la idea, ¿no? Son 3 partes de este modelo, ¿sí? Son 3 partes del modelo. Entonces, recapitulando, la primera parte es casi una reinterpretación del modelo de dato original. La segunda parte es meter al modelo los ciclos de Goodwin. Y la tercera parte es metamos ya la discusión de la sobreproducción, ¿sí? Pues como les digo, ahorita lo digo así rápido, pero este modelo me costó horrores poderlo construir. Pero bueno, ya está construido, así que veamos cómo nos va. Entonces, empecemos con la primera parte. Sí, primera parte. Entonces vamos a empezar explicando el esquema inicial. Entonces, el esquema inicial del modelo, vamos a basarlo full en DAT. Ya lo he dicho varias veces, ¿no? En el modelo de DAT, y para repetirlo otra vez también, vamos a basarnos sobre todo en, ya no creo que haya cerrado, ya le cerré, disculpe. Vamos a abrir. En el segundo modelo de DAT, ¿no? O sea, recuerden que DAT en el artículo del 88 tiene 2 modelos. Yo me voy a fundamentar sobre todo en el segundo modelo, ya que es el que mete temas de demanda. Verán, si hay alguien que es riguroso marxista, podría decirme que el modelo que les voy a presentar ya no es tan Marx, porque también mete Kalecki. Sí, o sea, va a meter Kalecki. O sea, yo voy a meter Kalecki. Sí, o sea, alguien podría decir que sí, el simple hecho.
No, Word, ¿qué hago? Disculpe. Ya, el simple hecho de mezclar DAT con Marx en este modelo del 88 en la parte 2, que es un modelo basado casi que es bastante cercano a Kalecki, podrían muchos criticarme y decirme, no, entonces ya no es Marx. Esto ya es una cuestión de Kalecki y Keynes, si quieren incluso. Entonces, claro, la contrarrespuesta es que, verán, a la final no me importa si es Marx muy cercano o no. A mí lo que me importa es resolver el problema, ¿no? O sea, a mí me interesa que quede clara la sobreproducción. Ya si es que me desvío un poco del Marx original, ¿quién no se desvía del Marx original, no? Pero más que eso, cuando le metemos Goodwin, Goodwin es Marx, Marx, aunque no les guste a muchos, Goodwin es Marx. Entonces, cuando metemos Goodwin, yo creo que le damos un toque ya más marxista al modelo, ¿no? Pero bueno, vamos entonces con esta parte sectorial. Entonces, empezamos, ¿no? Vamos a asumir de entrada que existen dos sectores de la producción, tal como en Marx, ¿ya? Tenemos un sector I igual 1, la I va a indicar sector, ¿sí? Entonces el sector uno, que ya sabemos va a ser el productor de medios de producción o para simplificar la escritura le podemos llamar bienes de capital, ¿ya? Quienes me conocen saben que yo odio la palabra bienes de capital, ¿sí? Porque esta palabra está bien cargada de un enfoque de la economía, no sé, mal neoclásico, ortodoxo, bueno, no me gusta, ¿no? Porque es como asumir que hay bienes que ya son capital o de capital, ¿no? No me gusta mucho, pero bueno, para simplificar la redacción vamos a llamarles bienes de capital, ¿ok? Solo para acoplarnos a la redacción de otros autores nomás. El otro, en cambio, es el sector 2. Este es el que produce los medios de consumo o, bueno, también les podemos llamar bienes de consumo, ¿ya? Entonces, son dos sectores que tienen la misma estructura que ya conocíamos, ¿sí? Porque lo mismo era en Marx. El sector uno produce las máquinas, los medios de producción. El sector 2 produce los alimentos, los medios de consumo, ¿sí? Pero aquí les vamos a llamar bienes, bienes de capital y bienes de consumo, que es lo que todo el mundo ha aprendido en economía. ¿Qué más? Para cada sector, ¿sí? Para cada sector vamos a definir las condiciones de producción y de distribución del ingreso, junto con la distribución de capital y los precios. Ya vamos a ver esas ecuaciones en un segundo. Igualmente vamos a meter variables que describen la distribución del ingreso y del empleo a nivel de toda la economía o la economía en su conjunto, ¿sí? Y vamos a asumir que la distribución del ingreso es exógena, ya justo lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, fíjense en esto, o sea, tenemos dos grupos de variables. Habrá unas variables y unas ecuaciones que son solo para los sectores y habrá otras ecuaciones que en cambio van a ser para toda la economía, ¿sí? Entonces, como una división entre dos grupos de variables, ¿no? Y ecuaciones. Ecuaciones sectoriales, variables sectoriales y variables agregadas, ¿ya? No les miento, este es uno de los retos. Combinar sector con agregado ya le vuelve complicado, ¿sí? Porque el agregado, ¿qué es? La tasa de empleo, digamos. La tasa de empleo es una variable agregada. Digamos, ¿no? En el Ecuador, el empleo adecuado es, desde hace algunos años, es 32, 33% de los trabajadores. O sea, de cada 100 trabajadores, 33 con empleo adecuado. Ese es un dato agregado. En cambio, al hablar de sectores, estamos pensando en, por ejemplo, cuánto desempleo va a dedicado a la producción de bienes de capital y cuánto se dedica a bienes de consumo. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos ahorita el reto de combinar un modelo sectorial de características, no les llamaría tan micro, bueno, un poco microeconómicas si quieren, con variables macroeconómicas. Entonces, ese es el reto ya en términos más operativos. Combinar lo micro y lo macro, combinar lo sectorial y lo agregado, ¿ya? ¿Qué más? También nosotros vamos a meter ecuaciones que hablen de la circulación de mercancías. Entonces ahí metemos una ecuación sobre todo de algo que se llama exceso de demanda, que vamos a ver en un segundo. Pero el nombre es bien claro, o sea, vamos a ver una ecuación que nos dice qué sucede cuando la demanda sobrepasa a la producción, ¿sí? Para cada bien. Y también tenemos unas ecuaciones de una variable que va a ser importante, que es la tasa de uso de capacidades instaladas. Ya les voy a explicar igual de qué se trata, ¿no? Y bueno, también tenemos funciones de inversión. Esto ya vimos en un modelo anterior. Ya hemos visto esto. Recuerden que las funciones de inversión son ecuaciones que nos dicen cómo los capitalistas deciden invertir. Y esto en cambio, aquí está, ¿no? Y estas ecuaciones nos dicen cómo los capitalistas deciden incrementar el capital. ¿Ok? Entonces, estas son, digamos, las piezas iniciales del modelo. En palabras, veamos ahora sí la estructura del modelo. ¿Ya? Entonces, el modelo se compone de tres ecuaciones, la parte inicial, ¿no? Después vienen más ecuaciones, pero este es el esquema inicial.
Entonces son 13 ecuaciones, ¿ya? Y antes de continuar, permítanme, les presento, eh, un segundo, como pueden ver, está un poquito caótico mi escritorio, pero bueno. Al igual que modelos anteriores, este modelo está desarrollado en Wolfram, en el Wolfram Matemática, ¿no? Entonces, en Wolfram Matemática, yo desarrollé este modelo porque es un modelo muy, o sea, ya es un modelo pesado, ¿no? O sea, ya no es modelo que uno puede hacer a mano. Es como Goodwin, no es como Goodwin, que es un modelo que uno hace a mano. Este ya no se hace a manos tan fácilmente. Entonces, las tres ecuaciones que vamos a ver, ¿sí? Estas tres ecuaciones que les voy a explicar a detalle ahorita, son las 13 ecuaciones que ustedes pueden ver aquí en el Wolfram Matemática. ¿Sí? Entonces, al inicio en el Wolfram Matemática, donde dice esquema inicial, están precisamente las 13 ecuaciones, ¿sí? Son exactamente las mismas 13 ecuaciones, ¿sí? De hecho, ya voy a ver si les comparto este documento de Wolfram Matemática, porque el modelo está construido, las ecuaciones incluso están en el mismo número en el mismo orden que el artículo y las láminas. Así que esto tal vez les ayude mucho si quieren aprender a hacer modelos, ¿no? Pero ya veremos si tenemos una clase solo para eso. Estas tres ecuaciones también, por si acaso, están explicadas en detalle en el artículo. O sea, en el artículo están explicadas una por una las ecuaciones, ¿no? Entonces, si por ahí se pierden un poco en la explicación que voy a hacer ahorita, pueden volver a ver el artículo y en el artículo se explica con más detalle cada una de las ecuaciones, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver que están las tres ecuaciones, 10, 11, 12 y 13. Entonces, esas mismas tres ecuaciones son las tres ecuaciones que están aquí. ¿Ya? Claro, para efectos de presentación no está puesta toda la explicación de cada una, pero ahorita las vamos a ver un poco rápido, ¿no? Entonces, la primera ecuación que dice, fíjense, recuerden que el I es el sector, ¿no? Entonces, no se olviden que I igual 1 significa el sector 1, que vamos a decir que produce bienes de capital. Como odio esa palabra, pero ese término, pero bueno, bienes de capital. A veces toca acoplarse, ¿no? Igual 2, sector 2, aquí en cambio vendrían los bienes de consumo. Ya. Entonces, ¿cómo está estructurado el modelo? La primera ecuación es una ecuación que no debería ser ya tan novedosa para nosotros. Decimos que la productividad es igual a la división entre el producto total y el empleo, ¿sí? Entonces, Q mayúscula es el producto, L es el empleo. Con la peculiaridad que vamos a trabajar con el producto neto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si trabajamos con el producto neto, nos vamos a olvidar de la depreciación del capital. Ya es para simplificar el modelo, porque si no se hace todavía más difícil. Esto mismo lo hace DAT, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el producto neto. En el artículo también se dice eso, ¿no? O sea, de entrada, permítanme un segundito. De entrada se plantea que trabajamos con la producción neta, ¿no? ¿Sí? Entonces, el producción neta o producto neto dividido para el número de horas efectivamente trabajadas. L va a ser el número de horas trabajadas, ¿ya? Y ya bueno, y ya saben que es el sector uno o sector 2. Entonces, Q minúscula es la división de todo lo que se produce dividido para todas las horas trabajadas. Entonces, un producto por hora es una productividad, ¿ya? Vamos a asumir a lo largo de este modelo que la productividad depende de la tecnología y es un término exógeno. O sea, no vamos a hacer que dependa de nada. La productividad tiene su propio comportamiento fuera del modelo, ¿ya? Luego veremos alguna alternativa que se pueda hacer, pero en este modelo no, porque si no se complica de más y nos oscurece el análisis. Luego, la segunda ecuación va a ser L igual, fíjense que estamos haciendo aquí en el numerador, L1 más L2 dividido para N. Esta segunda ecuación es la tasa de empleo, es la ecuación de la tasa de empleo. Esta es nuestra primera variable importante, ¿no? La tasa de empleo. ¿Sí? Esta Q recuerden que era la productividad, ¿no? Productividad, tasa de empleo. ¿Por qué es la tasa de empleo? Porque L1 más L2, ¿qué me va a dar? Aquí L1 es del empleo en el sector 1. O sea, aquí están todas las horas trabajadas y empleadas en producir bienes de capital. En cambio, L2 es todo el número de horas empleadas para trabajar y producir bienes de consumo. Entonces, si sumo L1 más L2, me da el total de horas trabajadas en la economía.
¿sí? Si asumimos que la jornada es constante, 8 horas, digamos, entonces podríamos decir que L1 y L2 se acerca al número de trabajadores. Eso también podría pensarse así, ¿no? Si quieren, para facilitarles la vida, piensen en L1 y L2 como el número de trabajadores, ¿no? N, en cambio, representa la oferta de fuerza de trabajo, o sea, la población económicamente activa, si quieren simplificarse la vida, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que L1 más L2 me da 33 y digamos que N es 100. Entonces me sale 0,33 o 33%. Entonces podríamos decir que este es el empleo adecuado en Ecuador. L1 más L2 sería todas las personas que están empleados para producir bienes de capital, más todas las personas empleadas para producir bienes de consumo, me dan 33. Aquí estoy pensando solo en el empleo adecuado, ¿no? Ya sabemos que hay subempleo y eso es otra cosa. Y N sería el total de trabajadores disponibles, la oferta laboral. O sea, hay 100 trabajadores disponibles, pero solo 33 consiguen empleo. Entonces la tasa de empleo sería el 33%. ¿Sí? Esto es bien parecido al modelo de Goodwin, solo que aquí estamos dividiendo el empleo en dos sectores. ¿Sí? Entonces sería el empleo en el sector 1, empleo en el sector 2, sobre el total de trabajadores disponibles. ¿Ya? Bien, veamos la tercera ecuación. La tercera ecuación es una ecuación de distribución del ingreso. ¿Sí? Entonces esta ecuación me está dando la distribución del ingreso, que en este punto ya no debería ser novedad para ustedes. ¿Qué es P? Ya pueden imaginarse que P es el precio, sub I es el precio del bien I. Si tenemos, por ejemplo, P1, ¿qué sería? P1 serían los precios de los bienes de capital. Y si tengo P sub 2, serían los precios de los bienes de consumo. ¿Sí? Entonces aquí está, si se fijan, precio por cantidad. Entonces sería el total de ingreso de la producción, ¿no? O sea, se produce tantas unidades de bienes de capital y le multiplicamos por su precio. O se producen tantas unidades de bienes de consumo, igual le multiplicamos por su precio. Entonces, este es el total del ingreso. Este ingreso de la producción se divide entre dos clases sociales, trabajadores y capitalistas. Ya, aquí hay un pequeño error, disculpe. Es W I, solo es W. Denme un segundito, espero que ese error no esté en el artículo. No, no debería estar. Un segundo, no, está. Ya, ya les voy a explicar. Bueno, entonces, como les digo, ¿no? Este ingreso, o sea, el total de unidades vendidas a un precio se distribuye entre trabajadores y capitalistas. No hay depreciación, por eso es que este es ingreso neto y producto neto, ¿ya? Vamos por el lado de los trabajadores. Los trabajadores, LI, si ven que esto es, por ejemplo, para un sector, ¿no? Por eso es que está la I. Pues los trabajadores del sector I van a recibir un salario nominal W. W entonces es el salario nominal, pero este salario nominal va a ser el mismo para todos los sectores. Por eso es que W no tiene subíndice. Si quieren es como decir W1 va a ser igual a W2 y va a ser igual a W. ¿Ya? Algo parecido ya hicimos cuando hablamos de sectores en videos anteriores. ¿Por qué vamos a hacer esto? Primero, para simplificar la historia, ¿no? Segundo, eh, vamos a asumir que entre los trabajadores hay libre movilidad sectorial, o sea, los trabajadores se pueden mover de un sector a otro hasta que el salario quede igualado entre sectores, ¿ya? Entonces, de esta manera nos evitamos tener que elaborar una teoría de por qué el sector uno tiene un salario y por qué el sector 2 tiene otro salario. Alguien podría decir, no es muy irreal eso. Si no les gusta, pueden ver el modelo norte-sur. En el modelo norte-sur que vimos en videos anteriores, ahí teníamos dos salarios distintos, un salario del norte y un salario del sur. Pero se dan cuenta que para poder hacer eso necesitamos una teoría que justifique la diferencia salarial, ¿ya? Entonces, en este caso, no nos vamos a meter con diferencias salariales, así que asumimos que todos los trabajadores reciben siempre el mismo salario, ¿ya? Entonces, W1 va a ser igual a W2, igual a un solo W, y este es el salario por hora nominal, ¿ya? Entonces, hay un solo salario nominal. ¿Qué pasa con los capitalistas? En los capitalistas, en cambio, vamos a aceptar que cada capitalista primero tiene un stock de capital K, ¿sí? Entonces aquí está KI, este es el stock de capital del sector I. O sea, para producir bienes de capital se necesitan máquinas.
Y para producir alimentos se necesitan máquinas. Entonces, este KI indica las máquinas que tiene el sector uno o el sector 2. ¿Ya? Las máquinas están multiplicadas por su precio. Aquí noten que este tiene que ser obligatoriamente P1. ¿Por qué? Tiene que ser P1 porque los bienes de capital tienen precio 1. Y este es siempre un bien de capital. ¿Ya? Entonces tenemos el stock de capital multiplicado por su precio y RI va a ser la tasa de ganancia sectorial. ¿Ya? Aquí vamos a asumir como en DOT que en cada sector hay una tasa de ganancia distinta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no asumir que ya las tasas de ganancia son iguales? Por la siguiente razón. En este modelo vamos a meter el efecto de la demanda. Entonces, no es lo mismo que los trabajadores tengan mucho sueldo o poco sueldo. Supongamos que el salario sube. Si el salario sube por el lado de la demanda, es más probable que tenga mejor demanda el sector 2 y quizá un impacto negativo en el sector 1. ¿Por qué? Pensemos, si los trabajadores tienen salarios más altos, van a poder comprar más bienes de consumo y el sector 2 que produce los bienes de consumo va a poder aumentar su producción. Entonces, la tasa de ganancia de este sector va a tener un comportamiento distinto a la tasa de ganancia que va a tener el sector uno, porque el sector uno no vende alimentos. Además, si suben los salarios, baja la rentabilidad presente y eso puede golpearle al sector que vende máquinas y en cambio, obviamente, beneficiarle al sector que vende alimentos. Entonces, ese elemento de que la demanda puede tener impactos distintos nos va a motivar a que mejor dejamos tasas de ganancia distintas para cada sector, ¿no? Entonces, esa es la ecuación 3, ¿no? Entonces, es una distribución del ingreso sectorial, ¿no? Sectorial. Bien, vamos con la ecuación 4. En la ecuación 4, ya verán, esta tasa de empleo le voy a poner en rojo, ¿no? Esto para distinguirle, porque esta es una variable clave, ¿no? La tasa de empleo. Ya. La ecuación 4, esta de aquí va a ser la participación salarial o la participación de los trabajadores. Te voy a llamar participación salarial, ya para simplificar. O sea, estas dos en rojo son las variables de Goodwin. Esta es la tasa de empleo, pero le estamos desglosando, ¿no? O sea, en el Goodwin original solo era L. Aquí le estamos abriendo en L1 y L2, o sea, empleo en el sector 1, empleo en el sector 2. Esta es la participación salarial. ¿Qué es la participación salarial? Le vamos a llamar con la omega minúscula, ¿ya? Esta es la letra omega minúscula. Esta es igual a una división. ¿Entre qué valores? ¿Qué tenemos en el numerador? Fíjense, en el numerador tenemos L1 más L2, me da el total del empleo. ¿Sí? L1 más L2 es el total del empleo. Y ese empleo multiplicado por el salario me va a dar el total del gasto salarial. ¿Sí? Entonces aquí arriba tengo el total del gasto salarial. Entre el sector 1 y el sector 2, aquí está todo el gasto salarios. Aprovechando que el salario es el mismo para ambos, ¿no? Si fueran diferentes, ¿qué tocaría hacer? Sería W1, L1 más W2, L2, ¿no? Si es que fueran salarios distintos. Pero como estamos asumiendo que todos los trabajadores reciben el mismo salario, entonces sería W por L1 más L2. Entonces el numerador es todo el gasto salarial. A veces se le llama el fondo salarial, ¿sí? Entonces este sería el fondo salarial en el numerador. ¿Qué tenemos en el denominador? Fíjense, en el denominador tengo el producto del sector 1 multiplicado por su precio, neto, ¿no? Ya quitado depreciación, más el producto del sector 2 multiplicado por su precio. O sea, el total del valor de los bienes de capital medido en dinero más el total del valor de los bienes de consumo igualmente medido en dinero. ¿Sí? Entonces tenemos al final todo el producto de la economía medido en dinero. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo se vinculan las variables sectoriales con una variable agregada, ¿no? Entonces, aquí estamos sumando todo el recurso. Si quieren, este sería como el PIB del país, ¿no? Entre comillas. Sí, esta de aquí, podríamos pensarle que es el Producto Interno Neto, ¿no? Más, no es el PIB, es el PIN, el Producto Interno Neto, porque estamos quitando depreciación, ¿sí? Y en el numerador estaría todo el gasto salarial o el fondo salarial de toda la economía, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo,
Si el sector uno paga $100 en salarios a todos sus trabajadores, el sector 2 paga $50 en salarios. Hasta ahí tengo $150, ¿verdad? Y si yo digo que tengo en el producto $300, pueden ser miles de millones si quieren, ¿ya? Entonces esto al final es igual a 0,5, ya por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es este 0,5? Los trabajadores reciben el 50% del producto, ¿sí? La participación de los trabajadores en el producto, la participación salarial. Es lo mismo que vimos en Goodwin, pero visto en un enfoque salarial, sectorial, ¿no? En un enfoque sectorial. Bien, la siguiente variable, esta variable en cambio viene de DAT. ¿Ya? Entonces estas dos rojas son de Goodwin, esta viene de DAT. ¿Qué es este? Esta es una ratio, si ven que está K1 sobre K2. A esta es a la que le vamos a llamar la composición sectorial del capital. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esta composición sectorial del capital? Es una ratio entre los bienes de capital que tiene el sector 1 y los bienes de capital que tiene el sector 2. ¿Ya? Cuando K crece, si K aumenta, K minúscula, ¿no? Si K minúscula aumenta, recuerden que esto es K1 sobre K2, significa que K1 crece con más fuerza que K2. O sea, si esta K minúscula crece, podemos hacernos la idea de que el sector 1 está acumulando más capital que el sector 2. ¿Sí? O sea, el sector 1, que es el que produce máquinas, acumula más que el sector 2 que produce alimentos. En cambio, si esta K cae, ¿sí? K1 puede crecer, pero más estaría creciendo K2. Entonces estaría creciendo K2 con más fuerza que K1. Entonces K minúscula cae. Ahí, en cambio, el sector 2 es el que estaría acumulando más que el sector 1. ¿Sí? Entonces tenemos esta relación de capitales que les llamamos la composición sectorial del capital. ¿Ya? Dutt, no estoy seguro si en el mismo artículo, pero Dutt tiene un libro en donde él dice justamente que esta variable podría tomarse como una aproximación al desarrollo desigual de los sectores. Cuando K crece, es como que el sector 1 se está desarrollando más porque acumula más capital, más máquinas. Y en cambio, si está cayendo K, es el sector 2 el que se está desarrollando porque es este el que acumula más máquinas. ¿Ya? Pero bueno, esas ya son interpretaciones. Listo, entonces tenemos tasa de empleo, distribución del ingreso sectorial, participación salarial, composición sectorial del capital. Siguiente, esta P de aquí es una variable de precios relativos. ¿Cuáles son los precios relativos? No lo olviden, esto ya tal vez lo hemos visto en clases anteriores. Los precios relativos son, bueno, en este caso es, no, porque solo hay un precio relativo. Es la ratio entre los precios de diferentes bienes, ¿no? O el precio de un bien expresado en términos de otro bien. En este caso vamos a sacar el precio relativo de P1 con respecto a P2, ¿ya? Esto es para simplificar la historia de los precios, porque este no es un modelo de precios, ¿sí? Eso hay que aclarar. Este no es un modelo de precios. Los precios van a depender de otros factores, ¿sí? Entonces mejor los vamos a recoger en los precios relativos. Es más, uno podría pensar que los precios relativos, estos de aquí, dependen de factores, si se quiere, exógenos, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, la tendencia al deterioro de los términos de intercambio, ¿ya? Yo incluso les hablé en alguna clase anterior cuando vimos los modelos norte-sur, em, esa posibilidad, ¿no? De que haya modelos en donde, por ejemplo, el precio uno crece y el precio 2 cae, ¿no? Hay un artículo de DAT que habla de eso, un modelo norte-sur. Entonces, esta es como una variable que la vamos a dejar aislada, ¿no? Entonces, por eso es que los precios no nos van a interesar mucho y los vamos a dejar de lado, ¿ya? No es un modelo de precios. Muy bien. Siguiente. Aquí ustedes pueden ver que tenemos esta variable que le llamo E de 1. ¿Qué es esto? Esto es lo que vamos a llamar exceso de demanda. Exceso de demanda. Y en concreto es el exceso de demanda de bienes de capital. ¿Por qué sabemos que es exceso de demanda de bienes de capital?
porque es 1. Y recuerden que 1 es el sector que produce bienes de capital. Entonces, ¿qué es esta ecuación de exceso de demanda? Lo que esta ecuación hace es mostrarme la diferencia entre la demanda y la producción. Por eso se llama exceso de demanda. ¿Sí? Entonces, es una diferencia, es una resta entre la demanda y la producción. ¿Ya? Entonces, fijémonos que tenemos aquí. Aquí tenemos por el lado de la demanda, ¿ya? Entonces, aquí tenemos por el lado de la demanda, todo está multiplicado por el precio 1, ¿no? Porque tanto la demanda como la producción dependen del precio 1, así que por eso está hecho factor como un precio 1. Pero por el lado de la demanda que tenemos. Por un lado, tenemos esta G1K1 más G2K2, que vamos a ver qué son. K1 y K2 ya sabemos, son los stocks de capital de cada sector. Capital en el sector 1, capital en el sector 2. Y le restamos, entonces esta es la demanda, ¿no? Y le restamos Q1, que es la producción, la oferta. Entonces miren, esta es la diferencia entre demanda y oferta. ¿Sí? La diferencia entre demanda y oferta. ¿Y qué es G1 y G2? Entonces, en la siguiente ecuación, en la ecuación 8, vemos que G1 o G2, o sea, GI, es igual a KI' sobre KI. ¿Qué es KI'? KI' es la derivada de KI con respecto al tiempo. Entonces, esto ya lo conocemos. O sea, ¿qué es esto de aquí? Esto, recuerden, es la derivada temporal. Derivada temporal o la derivada con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos diciendo que el capital crece con el tiempo. Y en cambio, KI' sobre KI, GI es la tasa de crecimiento del capital. Tasa de crecimiento de KI. ¿Ya? Sí, aproximado, con derivadas, ¿no? Esto ya lo hemos visto varias veces. Entonces, KI' va a ser la derivada. Hubiera puesto punto, pero quedaba feo el punto, entonces la prima se ve más clarita, ¿no? Pero es punto si quieren, ¿ya? O sea, esto es lo mismo que decir KI punto. Sí, es lo mismo. Sino que para que se vea un poco mejor en el artículo, preferí ponerle prima. Sí, para que se vea más claro, ¿no? Entonces, esta es la derivada temporal. Perdón. Y esto de aquí, en cambio, es la tasa de crecimiento. O sea, la variación temporal para el valor inicial. Entonces, ¿qué tengo aquí? Si yo veo esta ecuación y despejo KI', ¿qué es KI'? KI' es igual a GI por KI, ¿ya? Entonces, fíjense, GI por KI es KI'. O sea, en otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que el exceso de demanda de los bienes de capital es igual a la resta entre el crecimiento total, KI' es el crecimiento total, el crecimiento total del capital del sector 1 más el crecimiento total del capital del sector 2 menos la oferta, lo que se produce. Si este exceso de demanda es positivo, si el exceso de demanda 1 es mayor a 0, ¿qué está pasando? Que la demanda para hacer crecer al capital es mayor que la oferta. Demanda mayor a la oferta. Y obviamente, si el exceso de demanda es negativo, 1 no, es negativo, sucede lo contrario. Demanda menor a oferta. ¿Cuál es la oferta? La producción. ¿Cuál es la demanda? La demanda que hacen los capitalistas para aumentar el capital. ¿Sí? Porque esto lo van a hacer los capitalistas. Los capitalistas dicen, ok, tengo un capital inicial, a este capital inicial le quiero aplicar una tasa de crecimiento. Y eso va a hacer que todo el capital crezca. ¿Sí? Y lo mismo los del sector 2. Tienen este capital, le quieren aplicar una tasa de crecimiento para hacer que el capital crezca. Entonces es la demanda de ellos. Sin embargo, esa demanda va a estar limitada por la producción. ¿Ok? Muy bien. La ecuación 9, recoge la intuición que estábamos viendo antes de K. ¿Ya? Para la ecuación 9 me voy a tomar un segundito aquí si voy a explicar en pizarra. Verán, la ecuación 9, de hecho me la voy a llevar, ¿ya? Porque es algo que hemos visto antes, pero no está de más repetir. Entonces, esta es la ecuación 9, ¿no? La ecuación 9 dice K' sobre K igual a G1 menos G2. Entonces, recuerden, GI es igual a KI' sobre KI. Mayúscula, ¿no? Con I igual 1, 2. ¿Qué era K minúscula? K minúscula era igual a K1 sobre K2.
Ustedes hacen memoria, aquí pueden aplicar logaritmo natural acá. Eso será igual al logaritmo natural de K1 sobre K2, que es lo mismo que el logaritmo natural de K1 menos logaritmo natural de K2. ¿Ya? O sea, recuerden, el logaritmo natural de una división. Entonces, si ustedes sacan la derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural de K, es lo mismo que sacar la derivada con respecto al tiempo. Y como es una derivada, le puedo aplicar es una resta, no puedo aplicarle en cada término. Sería la derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural de K1 menos la derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural de K2. ¿Ya? Esto de aquí es la derivada del logaritmo, es 1 sobre K por la derivada de lo que está dentro de K con respecto al tiempo. Igual, aquí lo mismo, ¿no? 1 sobre K1 por la derivada de K1 con respecto al tiempo, menos, y aquí sería 1 sobre K2 por la derivada de K2 con respecto al tiempo, ¿no? No se olviden esa propiedad. La derivada del logaritmo es 1 sobre la derivada de la variable que está dentro, o de todo lo que está dentro, ¿no? Es la regla de la cadena. Ok, ¿qué es la derivada de K con respecto al tiempo? Es K'. Esto sería por K' igual a 1 sobre K1, a 1 sobre K1 por K1' menos 1 sobre K2 por K2'. Bien, entonces tengo en definitiva K' sobre K igual a K1' sobre K1 menos K2' sobre K2. Probablemente algunos ya se acuerden lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es K' sobre K? Esta es la tasa de crecimiento de K. ¿Sí? Le vamos a dejar como está. Esa es la tasa de crecimiento de K. ¿Qué es K1' sobre K1? Es la tasa de crecimiento de K1. Pero nosotros sabemos que GI es igual a KI' sobre KI, para I igual 1 y 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? En vez de poner K1' sobre K1, podemos poner G1. Y en vez de poner K2' sobre K2, podemos poner G2. ¿Ya? Entonces, esta ecuacióncita que está aquí, ¿sí? Le hice la deducción paso a paso para refrescarles la memoria nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta ecuación? Que es, por cierto, la ecuación 9 del modelo, ¿no? La ecuación 9 del modelo me dice que, a ver, si recuerdan, K es igual a K1 sobre K2. Es una variable que me dice cómo se distribuye el capital entre el sector 1 y el sector 2, ¿ya? Entonces, si yo quiero que la K crezca, ¿sí? O sea, yo quiero que crezca K. Para que crezca K, yo necesito que K' sobre K sea positivo. Tasa de crecimiento positiva. ¿Y cuando esto es positivo? Si se fijan, esto es positivo cuando G1 menos G2 es mayor a 0, porque es una igualdad, ¿no? K' sobre K es lo mismo que G1 menos G2. Y si despejamos, ¿qué nos queda? G1 mayor a G2. Entonces, si yo quiero que esta ratio crezca, tiene que pasar que el capital del sector 1 crezca a una tasa mayor que el capital del sector 2. Lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, esta composición sectorial del capital, recuerden que esta variable le estamos llamando así, ¿no? La composición sectorial del capital, sectorial del capital, ¿ya? Entonces, la composición sectorial del capital es una variable que va a crecer cuando el capital del sector 1 crece a una tasa mayor que el capital del sector 2. Y obviamente cuando cae, o sea, ya podemos pensar en el caso contrario, cae cuando la tasa de variación es negativa, K' sobre K es menor a 0, ahí ya no le tendríamos que llamar tasa de crecimiento, sino tasa de variación negativa, ¿no? ¿Y eso cuándo pasa? Cuando G1 menos G2 menor a 0, o mejor dicho, cuando G1 es menor a G2. Entonces, K minúscula cae cuando el sector 2 acumula con más velocidad o crece más rápido su capital que el sector 1. ¿Sí? Entonces, esta ratio me está diciendo cómo se comporta el capital en cada sector y tiene un vínculo con las tasas de crecimiento de G1 y G2. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación 9. Ok, vamos con la ecuación 10. La ecuación 10 tiene esta estructura que está aquí, ¿sí? Que, aunque parece larga, en realidad es bien sencilla esto y está mal todavía. Denme un segundito. Algo está aquí faltando. Aquí me falta menos E sub 2
Q sub 2. Ya, disculparán, por más que uno quiera hacer las cosas perfectas, siempre fallará. Ya, escribir esta participación salarial un poquito más acá, un segundo nada más. Participación salarial. Ya. Entonces, ¿qué es esta ecuación de aquí? Ya. Esta ecuación que estamos viendo ahorita, la 10, es el exceso de demanda, pero en 2. Entonces, ¿qué significa? Esta de aquí es el exceso de demanda de bienes de consumo. Demanda de bienes de consumo. ¿Sí? Porque es de sub 2. Exceso de demanda de bienes de consumo. ¿Quiénes demandan para consumir? ¿Ya? Entonces, los que van a demandar para consumir van a ser primerito los trabajadores. ¿Ya? A pesar de que es una cuestión un poco larga, en realidad no es tan complicada, ¿verdad? La primera parte nada más me dice, ok, los trabajadores van a usar todo su salario para el consumo. Entonces, ellos demandan bienes de consumo. ¿Sí? No hay nada del otro mundo. Entonces, el único supuesto aquí es, estamos asumiendo que los trabajadores no ahorran. ¿Ya? Los trabajadores no van a ahorrar, sino que van a usar todo su salario para el consumo. ¿Tiene sentido esto? Bueno, es un supuesto que hemos usado en todos nuestros modelos, ¿no? Si le quisiéramos complicar, podríamos poner ahorro de los trabajadores, pero no hace falta ahorita. O sea, no tiene sentido complicarnos la vida. Entonces, los trabajadores, todos van a consumir su salario, ¿ya? No ahorra. Con los capitalistas, ¿qué va a pasar en cambio? Qué barbaridad, aquí hay algunos errores. Bueno, en la versión final de las láminas que estará en nuestra página web, ahí estarán las láminas corregidas, ¿no? Siempre estará la mejor versión al final. Entonces aquí estaba un pequeño error, pero ya lo corregí. Entonces, ¿qué tenemos? Antes de ver los paréntesis, fijemos qué tenemos aquí. R1P1K1, esta es la ganancia de los capitalistas del sector 1. ¿Por qué? Aquí está el stock de capital del sector 1, el precio de ese capital y la tasa de ganancia que los capitalistas reciben de ese capital en dinero. Por eso está el precio. ¿Qué tengo aquí? R2P1K2, lo mismo, pero para el sector 2. Aquí está el capital del sector 2, pasado a dinero, tiene siempre que ser P1 porque el capital tiene un precio 1 y aplicado la tasa del sector 2, la tasa de ganancia del sector 2. Entonces, estas de aquí son las ganancias de los capitalistas del sector 1 y del sector 2. A estas ganancias, ¿qué les hacemos? Les estamos multiplicando por una tasa 1 menos de C1 y 1 menos de C2, debería decir aquí. Sí, se nota que... Entonces, ¿qué son esas tasas? Ya no es novedad para ustedes. S1 y S2 son las tasas de ahorro. ¿Sí? S1 y S2 son las tasas de ahorro. Por tanto, 1 menos de C1 y 1 menos de C2 serían las tasas de consumo. Entonces, en definitiva, ¿qué tengo aquí? El gasto en consumo de los capitalistas del sector 1 y el gasto en consumo de los capitalistas del sector 2. ¿Sí? Gasto en consumo del sector 1 de los capitalistas del sector 1, gasto en consumo de los capitalistas del sector 2. ¿Ya? Porque sé que es gasto en consumo por ese 1 menos de C1 y 1 menos de C2, sabiendo que C1 y C2 usualmente es la tasa de ahorro. Entonces, en conclusión, ¿qué tengo yo resaltado en amarillo aquí? Todo el gasto de consumo de trabajadores y capitalistas. Esa es la demanda de bienes de consumo. ¿Sí? Esta es la demanda de bienes de consumo. ¿Cuál es la oferta? La oferta, en cambio, es lo que produce el sector 2 multiplicado por su precio. Sí, esta es la oferta. Entonces aquí tenemos el exceso de demanda. La demanda menos la oferta. Si el exceso de demanda es positivo, ya pueden saber que la demanda va a ser mayor a la oferta y viceversa, ¿no? Eh, esta de aquí, esta ecuación, es súper importante porque esta nos cierra los mercados, ¿no? Porque entonces ya tenemos el mercado 1, que es el mercado de bienes de capital, y el mercado 2, que es el mercado de bienes de consumo, ¿sí? Y como estamos planteando estas ecuaciones, van a darse la posibilidad de desequilibrios, ¿ya? Para no complicar el modelo, solamente vamos a hacer desequilibrios de corto plazo. Ya van a ver de qué se trata eso. ¿Sí? Pero está construido el modelo de tal forma que puede haber desequilibrios en los mercados. ¿Ya? Y eso es lo primero que a nosotros nos va a interesar. Muy bien, sigamos.
La siguiente variable, la siguiente variable viene de DAT, ¿sí? La siguiente variable viene de DAT. Y esta de aquí le vamos a llamar la tasa de uso de capacidad instalada, ¿sí? La tasa de uso de capacidad instalada. ¿Cuál es la idea? Esta variable me va a decir cuál es el nivel que se está usando de todas las capacidades productivas en cada sector, ¿sí? En uno o en dos, ¿ya? Para explicar con más calma esta variable, me la voy a llevar, sí, me voy a llevar todo esto de aquí, ¿ya? Entonces vamos a estudiar con un poquito más de detalle esta variable, porque esta es una variable nueva que no hemos visto en modelos anteriores, ¿ya? Esta sí es una variable nueva. Entonces estamos diciendo que UI es igual, esta es la letra griega sigma, sigma I, por QI sobre KI. Esto es para I igual 1, 2. ¿Ya? Entonces recuerden, UI hemos dicho que se llama tasa de uso de capacidad instalada. Capacidad instalada, y si quieren incluso podríamos llamar sectorial. Capacidad instalada sectorial. ¿Ya? ¿Por qué sectorial? Pues obviamente corresponde al sector I, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué tenemos en esta ecuación? Fíjense, en el numerador está la producción. En el denominador está K. Entonces, esta es una razón producción capital, producto capital, una ratio producto capital, ¿ya? Y aquí está un sigma, ¿ya? Entonces, ¿cómo interpretamos esta ecuación? Para eso vamos a definir el pleno empleo de capacidad instalada o de capacidades instaladas como la siguiente situación. Solo denme un segundito. No, no, no. Estamos bien. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el pleno empleo de capacidades instaladas? El pleno empleo de capacidades instaladas va a ser la situación en la que UI va a ser igual a 1 para todo I, ¿sí? O sea, para todos los sectores. O sea, para todo I o para todos los sectores, la tasa de uso va a ser 1. Esto le vamos a llamar el pleno empleo, ¿sí? Este va a ser el pleno empleo de capacidades instaladas, ¿ya? Si este es el pleno empleo de capacidades instaladas, reemplacemos este pleno empleo en la ecuación, a ver cómo nos queda. Entonces sería 1 igual al sigma i, QI sobre KI. Entonces yo puedo despejar esta sigma. Sigma i, entonces aquí va a ser igual. El KI que divide pasa a multiplicar y la QI que multiplica pasa a dividir. ¿Ya? ¿Qué es esta variable? Esta variable es la relación capital-producto. Relación capital-producto de pleno empleo. De pleno empleo de capacidades instaladas. ¿Sí? Entonces, esta es la relación capital-producto de pleno empleo de capacidades instaladas. Es la relación capital-producto que en teoría tendríamos si hubiera pleno empleo. O sea, si se utilizara al 100% las capacidades instaladas. Sí, eso representa este uno. Este uno, si quieren, puede verle como un porcentaje del uso de la capacidad instalada. En este caso, podemos decir que es el 100%. ¿Ya? Entonces, esta variable, la relación capital-producto, si tal vez hacen memoria, es una de las variables que aparece en el modelo de Goodwin, ¿sí? Si nosotros vamos un segundo, mm, bueno, le pueden tomar una foto si desean a todo esto. Bueno, ya vamos a ver esto en el próximo video mejor, ya para cerrar este video, que ya veo que estamos casi sobre la hora. Entonces, vamos a ver el próximo video, ¿no? Que esta relación capital-producto corresponde a una de las variables que aparecen en el modelo de Goodwin, ¿sí? Entonces, en el modelo de Goodwin aparece esta variable, pero no la llama pleno empleo, ¿no? Porque Goodwin nunca se mete con este tema. En cambio, nosotros estamos creando esta variable de capacidades instaladas para poder discutir cómo los sectores tienen que ajustar su capacidad instalada por fuera del pleno empleo debido a los excesos de demanda, ¿sí? Ya vamos a ver eso en la próxima sesión. Bien. Y bueno, de hecho eso mismo aparece acá. Entonces, en la ecuación 11, como les dije, tasa de uso de capacidad instalada.
La ecuación 12 es una ecuación diferencial que igual me la voy a llevar para poder explicarla con un poco de más claridad, ¿ya? Porque esto como lo que les va a dar una idea mejor todavía. Entonces, ¿qué es la ecuación 12? La ecuación 12 me dice, la variación de la tasa de uso de capacidad instalada, o sea, el ajuste que hacen los sectores de la capacidad instalada, porque recuerden que UI' es la derivada de UI en el tiempo, ¿ya? Estamos diciendo que es igual a omega mayúscula, esta es una constante nada más, una constante, multiplicada por el exceso de demanda del sector dividido para el total de la producción. ¿Qué es esto? Fíjense, esta ecuación, que por cierto es una ecuación bien parecida a la que usa Amitabh Bhatt, sí, esto viene de Dutt, claro, le estoy reinterpretando, pero es la misma idea. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo un exceso de demanda positivo, recuerden que un exceso de demanda positivo significa que la demanda en I es mayor a la oferta en I. Si la demanda es mayor a la oferta, entonces tengo un exceso de demanda positivo, entonces, ¿qué va a pasar con esta ecuación? Esta ecuación va a tener este lado como un término positivo, ¿sí? Positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente P por Q es positivo siempre, esto no va a cambiar. Y este vamos a asumir que es una constante positiva, ¿no? Omega I va a ser positiva. Es una constante que no juega, no cambia el signo para nada, ¿ya? Esta constante incluso luego desaparece, entonces no nos interesa. Esta es la parte interesante. Si hay un exceso de demanda positivo, la demanda supera la oferta. Si la demanda supera la oferta, entonces todo este término se hace positivo y eso significa que UI' es mayor a cero. O sea que la derivada de UI en el tiempo es mayor a cero. ¿Qué significa en términos económicos eso? Significa que si hay más demanda que oferta, los sectores van a aumentar el uso de la capacidad instalada para compensar el desequilibrio. ¿Sí? Entonces pensemos voy a ponerles un ejemplo que ponía un profesor y buen amigo que bueno, hace tiempo no he conversado con él, pero pensemos en esto, ¿no? Digamos que tenemos una pizzería, ya tenemos una pizzería. Y en esa pizzería, de repente, sí, digamos que tenemos una pizzería, ya tenemos aquí una pizzería con pongamos que aquí hay esta es una silla, ya, disculparán. Esta es una mesa y aquí está otra silla, ya. Entonces, nuestra capacidad instalada de pleno empleo son 2 personas. Ya, digamos que es el pleno empleo. ¿Ya? 2 personas. Ya, vamos a hacerlo un poquito más grande local, nada más para que se vea. Ya, entonces piensen que esta es una pizzería, ¿no? Entonces es una pizzería pequeñita, estamos recién empezando. Y aquí está la mesa y 2 sillas. Entonces aquí estarían 2 personas en pleno empleo. ¿Qué pasa si de repente sube la demanda? Sí, sube la demanda. Entonces, digamos que al inicio estaba una persona. Si solo estaba una persona, ¿cuánto es mi tasa de uso de capacidad instalada? U sería igual a 0,5, 50%, un medio, porque es uno de dos. Pero si sube la demanda y ya no es una persona, sino que llega otra, ya tengo 2 personas, entonces la nueva U tiene que crecer por la demanda. Entonces la nueva U, ¿cuál sería en este ejemplo? Sería 2 sobre 2, o sea, 1, 100%, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la demanda crece, los capitalistas, los sectores, las empresas van a aumentar su uso de capacidad instalada. Ahora alguien puede decir, ¿y hasta dónde aumentan? O sea, si ya llega a 2, ¿ya no puedo crecer más? Depende. Si llega una tercera persona que también quiere pizza, no le voy a dejar de vender. Solo que le diría, bueno, te vendo, pero vas a tener que estar de pie. Entonces, miren que aquí la capacidad instalada, ¿cuál es? Sigue siendo 2, la de pleno empleo, pero tenemos 3 personas. Entonces, aquí tenemos un medio. Entonces, el uso de capacidad instalada puede sobrepasar el pleno empleo, pero claro, tiene un problema de que ya no es eficiente. ¿Sí? Porque claro, ahora ya no tengo 2, sino tengo 3 personas comiendo pizza, pero uno está comiendo pizza de pie. Las otras 2 están sentadas, ¿no? Que parece que estuvieran paradas en la silla, pero en realidad están sentadas. Soy mal dibujante. Pero bueno, el tema es entonces
que a medida que la demanda aumenta y es mayor a la oferta, o sea, esto mismo, ¿no? A medida que la demanda aumenta y es mayor a la oferta, es de esperar que la capacidad instalada se use con más intensidad, o sea, crezca U, crezca la tasa de uso. Y en cambio al revés, ¿qué pasa cuando la demanda es menor a la oferta? Si la demanda es menor a la oferta, ahí en cambio el término se va a hacer negativo y esto va a provocar que UI' sea menor a cero, ¿sí? Que es el caso contrario. O sea, ¿qué sucede si cae la demanda? Entonces pensemos en nuestro local de nuevo. Solo hay que verlo al revés, ¿no? Si resulta ser que este señor se va, la tasa de uso baja de 1.5 a 1. Y si también se va el señor de verde, ya no me quedaría 1, sino solamente un medio, que es 0.5. ¿Sí? O sea, en definitiva, esta ecuación diferencial lo que hace es vincular la variación del uso de capacidad instalada según cómo se mueve la demanda. Sino que está escrita la demanda versus la oferta, ¿no? Solo que está escrita como proporción del total de la oferta. ¿Ya? Para que me quede en ratio, nada más. Entonces, esa es la ecuación diferencial que más o menos muestra cómo los capitalistas ajustan su capacidad instalada al momento de enfrentar desequilibrios en el mercado. Sí, y esto creo que es algo bien interesante, porque entonces, ¿qué significa? Que al haber un desequilibrio, no necesariamente los capitalistas se quedan quietos, sino que ellos pueden ajustar su uso de capacidades instaladas dependiendo de las circunstancias. Le ajustan para arriba si el exceso de demanda es positivo o le ajustan para abajo si el exceso de demanda es negativo. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea de esta ecuación diferencial. Nos muestra cómo se da el ajuste en la capacidad instalada. ¿Sí? E igual lo pueden leer con más calma en el artículo si desean profundizar, aunque en el próximo video podemos darle un poco más de tiempo a esto para verlo bien, porque el corto plazo va a implicar analizar esto primerito. Y bueno, la última ecuación, ¿sí? Con la que ya cerramos este video, es la ecuación de la tasa de crecimiento del capital o lo que hemos llamado la función de inversión. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la función de inversión. Esta función de inversión me dice, los capitalistas del sector I, ya saben que I es igual a 1, 2, los capitalistas de este sector pueden incrementar su capital dependiendo de algunos factores. ¿Cuáles factores? Si ven, aquí está la tasa de ganancia. Alfa son constantes, ¿no? Son constantes que están entre 0 y 1. Lo importante son las variables que están aquí. La tasa de ganancia. Entonces, ¿qué significa? Una tasa de ganancia alta motiva a los capitalistas a invertir más. Si esto ya lo hemos visto antes, ¿no? La función de inversión. Mientras más rentable sea invertir en un sector, el capitalista va a querer invertir más en ese sector. ¿Ya? Esta vez permitimos que los dos sectores tengan función de inversión. Pero también, si se fijan, está la U. La U es la capacidad, el uso de capacidad instalada. ¿Por qué ponemos la U? Esto, por si acaso, es tal cual la función de inversión que utiliza DOT. Literal, o sea, esta sí es tal cual. Es igualita. Porque la U, DOT, justifica el uso de la U diciendo, U se va a mover según la demanda. Si en un sector la demanda es muy alta, el exceso de demanda va a ser positivo y ¿qué pasa? Que la U va a crecer. O sea, la U es como un indicativo de la demanda. Si pensemos de nuevo en nuestro ejemplo, ¿no? Si en nuestro negocio tenemos 3 personas queriendo pizza, 2 sentadas y una de pie, nuestra tasa de uso de capacidad instalada es de 1.5, ¿verdad? Entonces, esta U elevada, ¿qué le motiva al capitalista? El capitalista va a decir, tengo mucha demanda, capaz que debo comprar otra silla. Y para el capitalista, esta silla es un bien de capital, porque es para su negocio. Entonces, ¿qué sucede? Que la demanda también puede motivar a los capitalistas a incrementar su capital, ¿sí? Y esto es algo novedoso que no estaba en modelos anteriores porque obviamente esta variable no hemos usado antes. Sí, esto es algo nuevo. Por eso es que tal vez en el próximo video vamos a empezar desde ahí recapitulando la tasa de uso de capacidad instalada. Pero la idea es esa. Esta tasa es un reflejo de la demanda. Por tanto, los capitalistas pueden decidir aumentar su capital si resulta que hay mucha demanda y por tanto su tasa de uso es muy alta. Entonces dicen los capitalistas, tengo que volver a lo eficiente, voy a comprar otra silla para otra vez estar en el pleno empleo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esta función de inversión. Y bueno, este alfa que está solito es una constante que puede recoger el espíritu animal.
Recuerden que Keynes hablaba de que los capitalistas pueden invertir simple y llanamente porque tienen ese espíritu animal de invertir, ¿ya? Entonces el espíritu animal no sabemos de qué depende, tal vez depende de factores psicológicos, etcétera. Entonces ese alfa queda solito como exógeno, ¿sí? Entonces esta es la función de inversión que recoge rentabilidad y demanda, ¿sí? Rentabilidad y demanda. Muy bien, entonces con eso hemos explicado de forma muy rápida las 13 ecuaciones que conforman este modelo, que repito, pueden verlas con más calma y detalle también en el artículo original. Sí, en el artículo que yo escribí ahí se explica con más calma todo lo que yo he dicho ahorita, está aquí un poco caótico en la pantalla. En el artículo está con más calma y en el próximo video vamos a continuar desde el estudio con un poquito más de detenimiento de la tasa de uso de capacidad instalada, porque el primer equilibrio que vamos a estudiar es el equilibrio de corto plazo entre oferta y demanda. O sea, vamos a ver qué pasa cuando estos dos quedan en equilibrio. ¿Ok? Pero bueno, dado el tiempo que ya me pasé, vamos a ver eso en la próxima sesión. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega el video de hoy.